que nos vea a través de internet, estamos emitiendo en streaming. Y bueno, creo que la mayoría ya conocéis al Teniente Segura. Un placer tenerlo por aquí, que nos presente un nuevo libro y bueno, que nos pueda contar de primera mano su experiencia, ¿no? Porque bueno, aparte de la novela, la novela primera y este segundo libro, pues bueno, en primera persona siempre se puede sentir más cerca, ¿no? Con más detalle y bueno, aparte de poder hacerle ahora todas las preguntas que consideremos. Bueno, no sé si quieres hacer alguna aportación, presentarlo o contar un poco Bueno, algo no, de... presentarlo, yo creo que la mejor presentación es la que nos puede hacer él, porque ya su historia le precede, no sé si para bien o para mal por el desenlace, ¿no? Un poco, pero el tener a una persona tan valiente que ha decidido dar el paso en un ámbito como es el ejército, que se supone que tiene unos principios de arraigo a la patria, de defensa, ¿no? de lealtad, y que de repente entregues tu vida a ese desempeño y descubras lo que tú descubriste, ¿no? y tener que luchar con ese sentimiento, ¿no? de lealtad, de traición, de valentía, ¿no? o de hacer honor a esos valores que realmente te comprometiste a salvaguardar, hayan tenido este desenlace que te hayan hecho dar el paso de militar a escritor, ¿no? Yo creo que bueno, esos valores precisamente lo que creo que Luis ha hecho ha sido reconducirlos y darle un sentido común, más humano del que realmente tienen, ¿no? Porque todos sabemos lo que es patria, pero claro, nos lo meten en un marco muy estrecho y lo limitan a una simple bandera, a un simple nombre, y creo que la patria es mucho más, ¿no? De hecho, la palabra patria viene de nuestros compatriotas. Realmente la patria son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, somos todos los españoles. Eso es realmente es la patria, ¿no? La tierra que compartimos. Sí, pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Además es la primera que hacemos en directo, streaming, ¿no? en directo, ¿no? Sí. Y bueno, es un poco extraño, pero genial, ¿no? Así que bueno, daros las gracias por, bueno, pues por permitir que estemos aquí, por hablar de este tema que yo creo que es muy importante, ¿no? Al final, uno de los grandes problemas que hemos tenido ha sido que una de las fuerzas más progresistas, bueno, pues hasta hace no mucho han estado, bueno, pues mirando hacia otro lado, no han querido saber nada de lo que pasaba en las Fuerzas Armadas. Justificado, pues evidentemente justificado, ¿no? Estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que han dado más de 50 golpes de Estado en 200 años. Son unas Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército de Tierra, muy vinculadas al franquismo. Ha sido el sostén principal del franquismo, y después, en los primeros años posteriores a la muerte de Franco, pues evidentemente las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército de Tierra, han sido una amenaza permanente para la sociedad, hasta el punto incluso de participar en la creación de grupos terroristas que han asesinado a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, en este contexto, evidentemente, bueno, pues, es normal que haya una cierta parte de los ciudadanos, bueno, pues que hayan mirado con recelo a las Fuerzas Armadas, pero creo que es algo que hay que superar, ¿no? Sobre todo a niveles de tropa en las Fuerzas Armadas hay personas, y tú lo sabes también como yo, hay personas con todo tipo de ideologías, y bueno, creo que desde ese punto de vista el sector progresista de este país debe dejar de mirar con recelo a las Fuerzas Armadas, porque además no se soluciona nada, ¿no? Lo único que se consigue es que haya cuatro fascistas o pseudofascistas que estén dirigiéndolas y bueno, integrarlas de nuevo en la sociedad, y yo creo que ese es el principal avance, ¿no? Yo creo que en el mundo de la defensa, desde luego, es una aportación muy valiosa la que ha hecho Podemos, ¿no? Y bueno, esperemos que poco a poco las Fuerzas Armadas terminen integrándose en la sociedad. Claro, yo creo que es fundamental, ¿no? Aparte la profesionalización que se le ha querido dar desde que se quitó el servicio militar, tiene que ir acompañada de todo esto que comentan, ¿no? Darle desde la sociedad un cierto valor y quitarle ese rechazo, que claro,
después de... Es que, claro, resulta muy difícil para la gente decir, bueno, sí, el ejército tiene que tener una función, tiene que tener unos valores, tiene que tener un espacio y, claro, lo que no podemos es estar todavía confrontando posiciones, porque con la confrontación no se llega a ningún lado, ¿no? Hay que entre todos darle un sentido, una función y un valor al ejército, ¿no? Profesionalizarlo, limpiarlo, regenerarlo y bueno... Efectivamente, mira, cuando hay un órgano dentro de la sociedad que no funciona y que no ha funcionado correctamente en los últimos 200 años, y eso es evidente que el ejército no ha funcionado correctamente en los últimos 200 años, en los cuales además, bueno, pues, aparte de no haber ganado ninguna batalla, España se ha ido haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Y eso es algo innegable. Entonces, en ese contexto, cuando tú tienes una parte que no funciona, lo que tienes que hacer es entrar e intentar regenerarla, ¿no? Al final el olvidarte de ella es un problema. Ya digo que hay una enorme justificación, porque hay que ponerse efectivamente en el papel de todo lo que ha hecho o han realizado las Fuerzas Armadas en su historia más reciente, ¿no? Y desde ese punto de vista el propio Estado tendría que hacer un ejercicio de autocrítica que a día de hoy no lo hemos hecho, ¿no? Todavía no se ha producido una gran autocrítica, por ejemplo, con el caso del Orgal. Y estamos hablando de un episodio gravísimo, muy cercano en nuestra historia y que, bueno, nadie ha mostrado el más mínimo espíritu crítico, ni siquiera los grandes medios de comunicación. Entonces es evidente que todo eso genera la animadversión de un gran colectivo de la sociedad española. Al final es una auténtica anomalía, hablando a nivel mundial, a nivel global, que en un país haya tanto rechazo por parte de un sector tan amplio de la sociedad hacia sus propias Fuerzas Armadas, ¿no? Esto es algo que no pasa ni en países conservadores, ni en países progresistas, ni en países de izquierda, de derechas, prácticamente en ningún país, ¿no? Salvo en España y en otros países que sí que tienen una historia semejante a la española, como puede ser Argentina, ¿no? Claro, el papel que ha jugado, ¿no? que tú has dicho en los diferentes golpes de Estado. Tú has hablado alguna vez que a ti te gustaría, bueno, lo de la ideología del ejército que te da un poco más igual, lo importante es un ejército, unas Fuerzas Armadas que representen a la sociedad. ¿Qué valores o qué características crees tú que debe tener las Fuerzas Armadas para acercarse a la ciudadanía en el momento actual, ¿no? Pues yo creo que bueno, que en mi opinión es bastante sencilla. Además siempre digo que es un cambio completamente apolítico. Al final lo que necesitamos son unas Fuerzas Armadas compuestas por ciudadanos. Y ya está, no por esos seres prácticamente mitológicos que se supone que son los militares, que, bueno, pues que tienen unos niveles especiales de vocación, una especial sensibilidad hacia el honor, hacia la integridad territorial, la soberanía de España. Pues todo eso es completamente ridículo, ¿no? Lo que necesitamos es una serie de militares que cumplan una función como se cumple en cualquier otro sector de la sociedad. Es decir, un militar no es una persona, o no debe de ser una persona diferente a lo que puede ser un policía nacional, a lo que puede ser un bombero, a lo que puede ser un profesor, a lo que puede ser un médico o un enfermero. Obviamente no necesitamos tener una vocación especial, ¿no? Sencillamente tenemos que cumplir nuestro trabajo, ¿no? Evidentemente es un trabajo que desarrollarlo durante 30, 35, 40 años, pues lo normal es que para desarrollarlo te tenga que gustar. Claro. Pero al final lo que nosotros le tenemos que pedir a un militar es que haga bien su trabajo, ¿no? Esta es una situación en la que se encontró Alemania en el año 76, que no está mal, vamos con 40 años de retraso, porque efectivamente cuando ellos terminaron la Segunda Guerra Mundial se encontraron con una estructura en sus Fuerzas Armadas muy similar a la que tenemos nosotros. Una serie de familias controlaban todos los niveles, los altos niveles de la jerarquía militar, y se encontraban efectivamente con unas Fuerzas Armadas muy ancladas en los valores conservadores. ¿Y qué decidieron? No, nosotros queremos unas Fuerzas Armadas de ciudadanos, es decir, queremos unas Fuerzas Armadas de universitarios y técnicos. Al final eso es lo que necesitas en cualquier sector de trabajo. Y a partir de ahí, el militar es un ciudadano más. O sea, ni tenemos justicia, ni tienen justicia militar, no tienen unos sistemas de control especiales, no hay una guardia civil que está militarizada. Claro. Bueno, pues todo eso se elimina y conviertes el ejercicio, la función del militar en un trabajo más. Otra cuestión diferente es que muchas veces se confunde, a lo mejor, el trabajo que hacemos los militares, si es bueno o es malo, que en general es bueno, con la función o el uso que se hace de los ejércitos. Pero eso es algo que tendríamos que cambiar, ¿no? Que no le corresponde al militar, ¿no? Le corresponde a la sociedad cambiarlo.
Una cosa es la herramienta y otra cómo se use, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, la verdad es que se puede hablar largo y tendido de... Sí. Sí, porque mira, vamos a ver, por ejemplo, el uso que se ha hecho de las Fuerzas Armadas en los últimos 15 años, bueno, pues es evidente, ¿no? Podemos hablar de Irak, podemos hablar de Afganistán. Yo siempre digo que en Irak entramos para encontrar unas armas de destrucción masiva, no las encontramos. Entramos para democratizar el país país no lo hemos democratizado, y entramos para, bueno, que Irak dejase de ser refugio de terroristas. Y en Irak no solo ya no es refugio de terroristas, sino que es un estado terrorista, por lo menos en el norte de Irak, ¿no? Y en el caso de Afganistán pasa algo similar. Entramos pues para matar a Osama Bin Laden, le matamos en Pakistán, entramos para democratizar el país, no lo hemos democratizado, estamos mucho más lejos de democratizarlo, entre otras cosas porque la estructura de nuevo país que hemos conformado en Afganistán se ha conformado en base a los señores de la guerra, es decir, como si en Nápoles destruyésemos todo organismo de gobierno y constituyésemos un nuevo edificio de gobierno en base a los mafiosos que hay en Nápoles. Pues imagínate lo que puede ser eso. Los niveles de corrupción en Afganistán son de los más altos que hay en todo el mundo. Y por supuesto, Afganistán no ha dejado de ser refugio de terroristas. El trasiego de terrorismo que hay en Afganistán y la mera posibilidad de que ya, aun estando fuerzas internacionales en Afganistán a día de hoy, sea un estado fallido, pues es más que evidente, ¿no? Entonces, al final, el que tengamos un ejército, unas fuerzas armadas que han participado en estos dos conflictos, que han generado más de 2 millones de muertos, que nos hemos gastado entre todos los países entre 8 y 10 billones con B de euros, pues evidentemente da que pensar al ciudadano y te das cuenta de que realmente lo que nosotros hemos ido a hacer a Irak o a Afganistán son políticas absolutamente coloniales que forman parte de una gran partida de ajedrez que a día de hoy pues estamos viendo una gran cantidad de movimientos. Entonces, que eso suceda aleja a los militares de los ciudadanos, y ahí es donde creo que tenemos que implementar una serie de herramientas a nivel constitucional que delimiten la forma de actuar de los ejércitos o de nuestro ejército en el extranjero, ¿no? Que no haya un militar español en ninguna zona en conflicto sin que antes haya habido un referéndum, ¿no? Sin que el ciudadano lo haya decidido, porque al final, si los ciudadanos creo que tienen que asumir la responsabilidad, o tenemos que asumir la responsabilidad y tenemos que quitarnos la careta, ¿no? Si lo que queremos son dedicarnos al neocolonialismo, que es generar estados fallidos de los cuales enriquecernos, ¿no? Llevarnos el petróleo de Afganistán, o el opio de Afganistán o el petróleo de Irak. Si queremos hacer eso, está muy bien, pero tendremos que decidirlo y tendremos que decir, bueno, pues queremos eso para que nuestra industria armamentística crezca como ha crecido un 44% desde el año 2000 al 2015, queremos eso, bueno, pues perfecto, vamos a votarlo todo, lo decidimos, y entonces los militares, cuando sepan que van a Irak o van a Afganistán y tienen que matar a una persona, tienen que matar a una mujer, tienen que matar a un niño, bueno, pues que sepan que lo están matando por el petróleo, pues para que nosotros tengamos petróleo más barato, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista tenemos que empezar a jugar de forma legítima, ¿no? Y después, cuando tengamos 2 millones de refugiados, como los tenemos a día de hoy, o 20 millones de desplazados, que hay más de 20 millones de desplazados en Oriente Próximo, bueno, pues nosotros como europeos diremos, pues es lo que queremos, ahora mismo les queremos dejar morir, pues ya está, eso es un negocio para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista tenemos que empezar a ser más honestos, y los ciudadanos tenemos que asumir la responsabilidad de esas decisiones, ¿no? Claro. El ejército como herramienta del poder económico no tiene mucho interés tampoco de abrir sus puertas a la transparencia, ¿no? Porque... No, por supuesto, entre otras cosas, mira, uno de los últimos movimientos que se han producido en las Fuerzas Armadas son en el año 2011. Los dos jefes de Estado Mayor de la Armada y del Ejército de Tierra, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, ficharon por Santa Bárbara General Dynamics y por Navantia. Entonces es obvio que hay una serie de vínculos entre la cúpula militar, la industria armamentística, las personas más poderosas, los partidos políticos, para que todo esto continúe exactamente igual, ¿no? Si no, habría sido por completo imposible que un estamento como las Fuerzas Armadas permaneciese pues con el nivel de atraso en muchos aspectos en el que nos encontramos, ¿no? Por el caso de Santa Bárbara nos preguntaban por Twitter esta mañana. Decía, dejadle que os cuente de Santa Bárbara. Bueno, es uno de los grandes escándalos que tenemos, la industria armamentística. Al final tenemos una industria armamentística que ha pasado de facturar
200 millones de euros en el año 2000 a 8.800 millones de euros en el año 2014. Es decir, no existe ningún sector en España industrial o no industrial que se haya multiplicado por 44, ¿no? Y además teniendo en cuenta que los últimos 8 años han sido de una crisis terriblemente aguda, ¿no? Y se supone que hacemos políticas para la paz, ¿no? No, de para la paz nada, porque además si vemos a quién le hemos estado vendiendo el armamento en el primer semestre del año pasado, es terrorífico. Hemos alcanzado unas cifras récord en venta de armamento a Arabia Saudí, Claro, país que también. efectivamente Pedro Morener no es que sea el mejor para estar donde está, ¿no? De hecho, bueno, quizá tendría que ser juzgado por lo que está haciendo, ¿no? Porque vender el armamento o permitir que se venda el armamento a Arabia Saudí es un episodio terriblemente grave, ¿no? Al final estamos hablando de un país que en Yemen ha matado a más de 6.000 civiles solo. Entonces, entre ellos 1.000 mujeres y niños, ¿no? Es algo completamente escandaloso, ¿no? Y bueno, ya digo que es algo que tendríamos que decidir, ¿no? Si esto es lo que queremos, pues perfecto, lo votamos, lo decidimos y como ciudadanos españoles, pues queremos esto, pues tendremos que decidirlo, ¿no? Claro. Y otra cosa diferente es el tema del armamento que hemos comprado. Tenemos a militares que están muriendo porque nuestros helicópteros no tienen el dinero suficiente para cambiar las piezas, porque nuestros expertos en explosivos les dan minas del año 74 y les estallan. Para hacernos una idea, 10 de los últimos militares expertos en explosivos han muerto por nuestras minas y solo uno por las minas del enemigo. Es decir, son más mortales nuestras minas de entrenamiento que las que pone el enemigo con toda su maldad, ¿no? Es algo completamente disparatado, ¿no? Es algo horroroso. Y a la vez que se da este episodio de negligencia en cuanto al gasto necesario para que los militares hagan sus funciones, sus trabajos con unos mínimos de seguridad, pues resulta que estamos comprando una serie de armamento que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Hemos comprado un submarino que no flota, que yo creo que el día que flote, yo creo que bueno, que podremos presumir de ello, que no está nada mal. Todo además porque los submarinos anteriores los fabricábamos con los franceses, hasta que uno de estos que fichamos, o que fichó Navantia, dijo, no, esto lo hacemos nosotros por menos dinero y mejor. Bueno, pues por menos dinero y mejor estamos esperando a que flote el submarino, claro, ¿no? ahora por ahí Es algo terrible, ¿no? Es el submarino S-80. Mientras tanto, el S-70 sigue en operatividad y cualquier día nos da un disgusto, como el JAS-42, nos encontramos con que fallecen X personas. O sea, esto es algo terrible. Bueno, pues aparte de eso, hemos tenido un avión que se estrelló, el A400M, un avión de transporte en Sevilla que además mató a personas, que es un avión que a día de hoy no vuela. Parece ser que vamos a resolver ya el problema de software y va a empezar a volar, pero que aunque vuele, resulta que hemos comprado un avión que solo puede aerotransportar 37 toneladas de peso. Y nuestro carro de combate, el Leopard, pesa entre 60 y 62. Entonces resulta que tenemos un avión de transporte que no puede aerotransportar nuestro carro de combate. ¿Qué significa eso? Que tenemos un carro de combate que solo lo podemos mover por la península ibérica. Ah, muy bonito. Lo cual es completamente disparatado, ¿no? Para hacernos una idea, los norteamericanos compraron un avión de transporte, que es el C-17, o idearon un avión de transporte, que es el C-17, que puede aerotransportar 77 toneladas de peso. Y su carro de combate, el Abrams, bueno, pues pesa entre 60 y 69, más o menos como el nuestro. Entonces, evidentemente, por lo menos pueden aerotransportar con cada avión un carro de combate, lo que es lógico, ¿no? Podemos imaginar las dificultades que tendríamos para llevar nuestros carros de combate pues, al norte de Irak. Por poner un ejemplo, tendremos que llegar al puerto más cercano, a partir de ahí subir los carros de combate en góndolas y, bueno, pues en un momento dado, ya cuando ya no hay carreteras que soporten las góndolas, pues tendríamos que poner los carros de combate de donde fuera y darles un mapita a nuestros militares y decirles, bueno, tenéis que llegar hasta este sitio, apañaros, ¿no? Hasta donde lleguéis. Es algo completamente disparatado, ¿no? A nivel logístico significaría un derroche descomunal. Entonces es algo que no se puede hacer, ¿no? Entonces hemos comprado unos carros de combate que solo nos sirven para defendernos de Portugal, de Francia, de Andorra y no sé, de Italia si le da por invadirnos, que puede ser, o completamente disparatado, ¿no? Estamos hablando de que cada carro de combate Leopard pesa entre 9, o sea, cuesta entre 9 y 11 millones de euros. Una auténtica barbaridad de dinero, ¿no? Hemos comprado un avión de combate, que es el Eurofighter, el famoso Eurofighter, que además el nombrecito está fenomenal, pero que no nos vale para nada. Pues un avión de combate para derribar otros aviones.
os podéis imaginar cuántos aviones de combate tenemos que derribar del Estado Islámico. Hasta donde yo sé, ninguno, ¿no? Con lo cual tenemos un avión que, bueno, mientras que no se nos caiga, que ya se ha caído 3 veces y ha matado a 2 personas, pues bueno, mientras que no se nos caiga, no nos vale absolutamente para nada, ¿no? Entonces, todo este disparate de compras, que por cierto también hemos tenido un carro de combate, el Pizarro, que ha estado sin disparar durante años, ¿no? Entonces iban a las maniobras y no podías disparar con él, ¿no? Todo es completamente disparatado. En general, la mayoría del armamento que hemos comprado, aunque funcionase, que no es el caso, resulta que solo nos vale en el escenario de una posible invasión, como si los rusos nos fueran a invadir. Entiendo que puede haber conflictos con Rusia, pero desde luego la invasión creo que es un escenario bastante improbable. Entonces, en el año 2011, Constantino Méndez, el entonces secretario de Estado para la Defensa del Partido Socialista, ya afirmó que habíamos comprado armamento que no necesitamos para escenarios que no se van a producir, como es una invasión, y que no podíamos pagar ni antes ni ahora. ¿Por qué? Porque todo este disparate son, en una primera fase, 30.000 millones de euros, y en otra segunda fase, en noviembre de 2014, otros 10.000 millones de euros más. Es decir, 40.000 millones de euros. 40.000 millones de 40.000 millones de euros son 2 Bankias. Estamos hablando de material, de armamento que no necesitamos. Es decir, ya no estoy diciendo que hayamos comprado armamento que necesitamos, no, armamento que no necesitamos. Entonces, evidentemente, os podéis imaginar que existe un contubernio terrible para enriquecerse y para ganar muchísimo dinero a costa de este tipo de compras, ¿no? 40.000 millones de euros, ¿no? 40.000 millones de euros. O sea que lo compensan apurando por otro efectivamente, Claro, compensan vamos a recortar en sanidad, en recortando educación y demás, como porque casi tenemos siempre. que ahorrar 40.000 millones de euros para... Para que nos hagamos una idea, el recorte en educación en el año 2014 fue de 10.000 millones de euros, precisamente lo que nos comprometimos a comprar en armamento. ¿Quiere decir eso que yo esté en contra de comprar armamento? Pues no, si hay que comprar un armamento se compra. Ahora, lo que no podemos es comprar este armamento que no necesitamos. Lo que no podemos es tener una industria armamentística que se está dedicando a vender muerte y destrucción, ¿no? Ahí están las bombas de racimo del señor Morenés que terminaron en Libia, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que tener una ética, ¿no? Y bueno, efectivamente tenemos que tener un ejército, esto es así, tenemos que tenerlo además en unas condiciones óptimas, estoy de acuerdo, tenemos que comprar armamento para ese ejército, estoy de acuerdo, pero que necesitamos. Y por otro lado, éticamente, que es otra cuestión diferente, creo que España no se debe dedicar a fabricar armamento para vendérselo a otros países, y menos a los países que se lo estamos vendiendo, en general las monarquías del Golfo, ¿no? Entonces creo que esto son 2 pilares en los que se tiene que asentar el futuro ejército. Pero ya digo, creo que es una decisión que deben de adoptar los ciudadanos. Si los ciudadanos dicen, no, nosotros queremos los puestos de trabajo que genera el matar gente, bueno, pues vamos a votarlo, ¿no? Que realmente es tan complejo el tema, porque entre el gran desconocimiento que tenemos, ¿no?, la mayoría de la población en relación a estos temas, en cuanto a esa reflexión que está casada de a nivel estratégico, qué tipo de ejército quiero, qué tipo de sistema de defensa quiero yo desarrollar en mi país, bien para interno, ¿no?, o bien para bueno, es necesario desplegar o disponer de esos aviones y esos tanques o esos carros de combate, o en qué medida los tengo que invertir. Es verdad que eso hay que pesarlo. ¿A quién le voy a comprar esas herramientas? Es que, claro, se me viene a la mente el ministro que tenemos de defensa, que tiene ahí tantos intereses y me resulta muy difícil tener la certeza de la neutralidad y de la objetividad con la que se han hecho esas inversiones o con las que se van a hacer, porque está claro que hay intereses. Y si luego das un pasito más y hablas de que nuestro principal cliente armamentístico es Arabia Saudí, y vemos como los grandes jeques se están haciendo tan presentes en el deporte nacional, que están ganando tantas simpatías en tantos millones de personas, porque si Qatar tiene una fundación que patrocina al Barça, ¿no? Y esas sensibilidades, como que es muy difícil. ¿Cómo va a ser malo Qatar si el Barça? Si van las camisetas, ¿no? Claro. Es muy complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, cuando vemos un personaje tan siniestro como Pedro Morenés, no podemos obviar que Pedro Morenés no sería ministro si no hubiese alguien que lo hubiese puesto allí, ¿no? Entonces, al final, empezamos a tirar del hilo
que es lo que hablábamos antes, y te das cuenta de que, bueno, el juez Silva denunció en el año 2013, en noviembre, tener correos electrónicos que vinculaban a Aznar, Alejandro Agat, Blesa y el tráfico de armas. Entonces, bueno, empiezas a decir, jolín, esta es una pieza, ¿no? Sí, va Pero casando, sigues tirando y te das cuenta de que en el Parlamento portugués, no estoy hablando de ninguna revista, medio de comunicación, no, en el Parlamento portugués llamaron a declarar a Alejandro Agat por una serie de ventas de Santa Bárbara, que entonces sí era Santa Bárbara, no como ahora, que es General Dynamics, por una serie de ventas que habían hecho mediante un comerciante, entre comillas, de armas, llamado Al-Asir. Si sigues tirando, te das cuenta de que Al-Asir es un gran amigo de Aznar, de Agat y del rey, con el que se ha ido de de caza en 5 o 6 ocasiones, ¿no? Y es conocidísimo además dentro bueno, pues de los círculos más selectos de nuestro país. Entonces, bueno, al final te das cuenta que el hecho de que esté Morener donde está no es una casualidad, no es un accidente. Si hubiese sido un accidente, si hubiese sido un error, evidentemente habría sido cesado a los meses, ¿no? De hecho, a día de hoy sigue siendo ministro en funciones, con lo cual esto ya te da una idea de hasta qué punto, bueno, pues hay connivencia, ¿no? Entonces, evidentemente hay una serie de personalidades, una serie de poderes que están ganando muchísimo dinero, porque detrás de la industria armamentística, esto es muy fácil de seguir, están los bancos. Está el Banco Santander, está Bankia, la antigua Caja Madrid, está la Caixa o CaixaBank, está el BBVA. Evidentemente están ganando muchísimo dinero y además en muchas fases, es decir, lo ganan primero invirtiendo en la propia industria armamentística, teniendo acciones, lo ganan ofreciendo esos créditos a esa industria armamentística, pero es que además lo ganan después blanqueando el dinero de los traficantes de armas, que por cierto los blanquean en los mismos sitios donde blanquean algunos políticos sí, porque es nuestro dinero, ¿no? El dinero que nos roban. Entonces al final, claro, tú ves todos esos vínculos y dices, bueno, esto es completamente disparatado y es muy complejo, pero bueno, informando es como se puede ir rompiendo este cerco mediático y solucionando lo que está pasando, ¿no? Claro, bueno, y importante también es eso, dejar de mirar hacia otro lado, tirar del hilo y estar informado, claro. Lo que pasa es que es una ardua tarea estar siempre pendiente de todo y claro, es muchísimo más fácil mirar para otro lado, no prestar atención y delegar las responsabilidades, porque en el fondo somos todos responsables subsidiarios de toda esta cadena. Aunque estemos en el último eslabón, no podemos obviar lo que está pasando, los refugiados sirios que vienen como consecuencia de una guerra, a los que les vendemos armas, que vienen... Claro, si realmente tiras de ese hilo, te das cuenta de que tú tienes una responsabilidad en el fondo de que muy pequeña, pero de que esté sucediendo eso. Es muchísimo más fácil mirar para otro lado. Sí. Y claro, tenemos que intentar pues mantenernos informados y bueno, perdón. No, mira, has dado perfectamente además en la clave, porque estamos hablando de uno de los grandes problemas, este es uno de los grandes problemas que afectan a la ciudadanía, pero el mayor problema que afecta a la ciudadanía es la educación y la cultura. Esos son los pilares básicos de cualquier sociedad. Y precisamente son los pilares que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular de forma ininterrumpida han estado machacando permanentemente, ¿no? Yo no conozco ningún gobierno de ninguno de estos dos partidos que haya fomentado mínimamente la cultura. De hecho, a día de hoy, lo que vemos en muchas ciudades, y es un proceso que hemos visto en los últimos 5 o 6 años, es el cierre de muchísimas librerías, algunas de ellas históricas, ¿no? Y esto es algo que se ha producido. ¿Qué es lo que sucede? Al final tenemos unas tasas en España en el año 2015, enero de 2015 se publicaron, el 55% de los españoles no leen nunca, casi nunca, hablo de libros, o bien lee una vez cada 3 meses o lee una vez al mes. No digo que lea un libro, digo que lo hace una vez al mes, una vez cada 3 meses, nunca o casi nunca. Bien, ahí tenemos al 55% de los ciudadanos españoles. Bien, si nos referimos a los medios de comunicación, nos quedamos exactamente en las mismas cifras. Es decir, tenemos a un 55% de los españoles, que seguramente sean más
porque la tendencia de un ciudadano cuando le preguntan si lee o no lee es a mentir, porque está socialmente mal visto el no leer, seguramente tengamos un porcentaje superior. Pero como mínimo tenemos un 55% de los españoles que no leen nunca o casi nunca, y que además no se informan los medios de comunicación, porque los datos son los mismos para los medios de comunicación, con el agravante de que los medios de comunicación lo más leído es el Marca, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ese 55% de ciudadanos están completamente desnudos. No tienen absolutamente ninguna herramienta con la que cotejar la información que reciben, sobre todo de la televisión. No tienen ninguna herramienta para saber si lo que le están diciendo es cierto o no. Pero es que es más, no solo ya es que no tengan ninguna herramienta, porque no leen ni libros ni medios de comunicación, no se informan, es que encima tienen el agravante de haber sido educados con esa educación que se ha impartido en España para no cuestionar la autoridad, ¿no? Hay un documental muy bueno que es La educación prohibida, que yo invito a verlo, es un poco largo, son 2 horas y media, pero explica un poco cómo somos educados desde pequeños para no cuestionar las órdenes. Tú vas a una clase, te sientas delante de un profesor, el profesor te da una serie de información, tú prácticamente no participas en clase, de hecho llega un momento en el que participar en clase es un problema, uno mismo se esconde, ¿no? Si un profesor pide la participación, lo que quieres es no participar y no tener ningún problema. Entonces al final tú estás educado para no cuestionar las órdenes, para no tener un espíritu crítico, y evidentemente eso es un problema. Si a eso le añadimos estos niveles de lectura, pues nos encontramos con que más de un 55% de los ciudadanos españoles no tienen ninguna herramienta para saber lo que realmente está sucediendo. Comparación o comparativa. En España leemos una media de 5 libros al año por persona. Ya digo, sin contar esos 55%, ese 55% que no lee. En Finlandia se leen 47 libros. Evidentemente, un ciudadano finlandés con 47 libros de lectura al año tiene muchísimas más herramientas para defenderse de cualquier información que reciba que un ciudadano español, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, por supuesto. Claro, además un problema global, ¿no? Porque bueno, desde la educación te educan desde que las cosas están bien o están mal, ¿no? Están siempre muy polarizadas, no tienen un término medio, y claro, desde ahí hasta en toda nuestra vida nos encontramos que no es solo en la escuela, sino en todo el entorno, lo que tú estás diciendo en los medios de comunicación. Desde al principio, antes era no informar, informar lo menos posible, y cuando fue imposible no informar, pues se pasó a la sobreinformación y a la vorágine de la noticia súper rápida. Aquí nos damos cuenta de que en medio día, no digo un día, ya algo deja de ser noticia, y es súper rápido. Entonces no tenemos esa capacidad de pararnos, reflexionar y tirar del hilo, estar informados, leer y resucitar ese espíritu crítico, esa curiosidad tan humana, que es lo que nos hace humanos, querer saber qué es lo que se esconde detrás de las cosas, ¿no? Y eso pues lo tenemos completamente reprimido y tapado y anestesiado. Además, algo que es muy importante en los medios de comunicación, por encima de dar una noticia, que normalmente todo se publica. Tanto esta novela como la anterior está basada en publicaciones que se han hecho. ¿Qué es lo que sucede? Que lo realmente importante de una noticia es el seguimiento que tú le des a la noticia, el tiempo que tú le dediques a la noticia y el espacio que tú le des a la noticia. Es decir, no es lo mismo una noticia en El País o en El Mundo, que son medios además pues, que se dedican precisamente a eso, a desinformar, bien, que te den una noticia en una portada, a que te la den en la página de Sociedad, no hablo en la versión de papel, sino en la versión digital, en la parte de Sociedad, en la parte más abajo. Pues evidentemente el 80 o 90% de los lectores se quedan en la portada, no navegan por el resto de pestañas, con lo cual tú sabes perfectamente que puedes publicar una noticia, que la publicas en una determinada sección, que la publicas en un posicionamiento muy bajo, y sabes que efectivamente que directamente esa noticia no va a llegar a nadie. Claro. Tú has cumplido porque la has publicado y nadie te podrá decir jamás que tú no has publicado esa noticia, pero evidentemente no le has dado el espacio que le correspondía y no le has hecho el seguimiento que correspondía. Claro. Es decir, por ejemplo, estos 40.000 millones de euros evidentemente merecen una portada, merecen una entrada, efectivamente, merecen una entrada en un telediario, merecen que el ciudadano sepa lo que está pasando. Claro. ¿Cómo lo va a saber si, por ejemplo, en el caso del País... Si está la connivencia de unos y otros. No, pero mucho más. El País, como el Grupo Prisa, es que a día de hoy sus accionistas son los bancos. Claro. Entonces,
¿Cómo van a informar de un negocio Ya, lo en que el va que en participan los contra. bancos? ¿No? Es completamente Claro. imposible. Para que nos hagamos una idea, normalmente nosotros en televisión creo que sale bastante, sobre todo, bueno, Antena 3, Telecinco, Televisión Española, son muy dados a ponernos imágenes del Estado Islámico en las que nos dicen que, bueno, que el Estado Islámico pretende reconquistar España, básicamente Al-Ándalus, Sí, ¿no? sí. Bueno, que Al-Ándalus es mucho más que España, pero bueno, que ellos pretenden reconquistar España y no lo venden como que eso puede pasar. Eso lo Porque dicen si esto mucho. sale en un telediario, hay muchas personas que dicen, bueno, si en un telediario me están dando la noticia de que estos señores pretenden reconquistar España, bueno, pues es que es verdad, ¿no? Bueno, pues no es verdad. Bueno, eso es completamente falso, es completamente disparatado que eso salga en un telediario. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico al final, estamos hablando de entre 50 y 60.000 mercenarios en el norte de Irak, este de Siria, en una zona llana, desértica e interior, ¿no? Entonces, evidentemente no tienen ninguna posibilidad logística de llegar a la península ibérica aunque quisieran, con lo cual eso no lo pueden transmitir como una amenaza, ¿no? Pero es que es más, en el caso del Estado Islámico, el Daesh o como lo queramos llamar, hay un auténtico fraude, hay una auténtica estafa al ciudadano. Esos 50-60.000 mercenarios en una zona llana, desértica interior, bueno, militarmente hablando, se podría terminar con ellos en 6 meses. Pero bueno, a base de bloqueos económicos en 1 año y medio se habría terminado con el Estado Islámico como mucho, como muchísimo. ¿Por qué? Porque como están en una zona llana, no tienen dónde esconderse. Eso no es Afganistán, en el cual hay una zona muy montañosa. Como están en una zona desértica, resulta que tienen que estar muy cerca de los puntos en los cuales hay agua, porque si tú en un desierto no estás en un punto en el que hay agua, pues no puedes sobrevivir, ¿no? Y menos, evidentemente, un ejército, ¿no? Pero es que además estás en una zona interior, lo que significa que no tienes salida al mar, con lo cual significa que eres muy fácil de bloquear, ¿no? Además, teniendo en cuenta que el Estado Islámico no tiene aviación, pues todo es terriblemente más sencillo, pero es que además, como es una zona desértica, os podéis imaginar que, y además es un país, bueno, pues que tiene bastantes atrasos, pues evidentemente no tiene unas infraestructuras en cuanto a carreteras que puedan soportar, por ejemplo, el trasiego que suponen los camiones cargados de petróleo. Es decir, son muy pocas las carreteras que se pueden utilizar en Irak para exportar petróleo. Bien, aún así el Estado Islámico exporta petróleo sin ningún problema, no tiene el mayor problema, ¿no? Y nosotros lo solemos, efectivamente, lo usamos para repostar. Entonces, al final, esos 50-60.000 mercenarios que llevan desde el 2011, que no está nada mal, dando guerra, se supone que a los Estados Unidos con 1.350.000 soldados. A Europa, que por cierto tenemos 100.000 soldados más que los norteamericanos, es decir, 1.450.000. A los 200.000 kurdos, o sea, perdón, los 200.000 turcos, a los 700.000 que tiene Rusia, que se supone que Rusia también está contra el Estado Islámico, a Arabia Saudí, a las monarquías del Golfo, a Israel. Bien, pues se supone que esos 40-50.000 mercenarios que están en mitad de la nada y que están en una zona desértica en la que es muy compleja la supervivencia, se supone que llevan 4 años resistiendo el acoso de 4 millones de militares que además cuentan con la más alta tecnología en cuanto a aviación, carros de combate, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿eso es creíble? Eso es. Evidentemente no lo es, no puede serlo. ¿Qué es lo que sucede? Que el ciudadano no tiene las herramientas para darse cuenta de que el Estado Islámico es una auténtica estafa. No quiero decir que no exista, evidentemente existe, pero evidentemente su existencia está favoreciendo a una serie de países que se están beneficiando de ello, ¿no? Y que no les importa después que se cometan atentados en sus propios territorios, porque eso les permite incluso reforzar son daños su colaterales, fusión, ¿no? Porque como recortan las libertades, lo que hablábamos, ¿no? Con lo que pasó en Francia. Eso como argumentos o excusas para recortar libertades, para tener más control, para poder hacer más inversión en gastos de defensa y controlar más el tema, ¿no? En vez de ir a la raíz del problema, que es cortar la financiación y la venta de armamento. Bueno, y tal como tú lo has planteado en ese escenario, resulta bastante sorprendente. No, desde luego, y sobre todo resulta sorprendente que el ciudadano, porque son hechos contrastados, esto cualquier geoanalista te lo podrá decir, es decir, no estoy descubriendo ningún secreto, ¿no? Entonces, al final, son datos que son muy sencillos de conseguir, pero claro, el problema es que, bueno, pues estamos educados, lo que hablábamos antes,
en esa falta o esa ausencia de espíritu crítico, en ese aceptar lo que nos diga la autoridad, porque la autoridad no siempre es un militar, ¿no? Puede ser un profesor, una autoridad puede ser un tertuliano. Nosotros lo percibimos como una autoridad, ¿no? Si un tertuliano está diciendo esto, es que será cierto, porque además lo dice en televisión, que es otra autoridad, con lo cual al final el nivel de engaño es terrible. Entonces, ver en Antena 3 o en Telecinco ese vídeo que nos sale con el terrorista diciéndonos que pretenden recuperar al Andalus, pues es por completo ridículo, es un insulto, ¿no? En realidad cumple su objetivo. Que, bueno, lo que decía Sí. de las raíces, para solucionar esto, las raíces son muchísimo más profundas que cortar los cortes de suministro y No, atajar por el supuesto. problema. Yo siempre hablo de que entiendo que en un momento dado se tiene que producir seguramente una intervención militar para solucionar el problema del Estado Islámico, pero evidentemente una intervención militar no puede concebirse únicamente como una etapa única. Es decir, intervenimos militarmente, terminamos con el Estado Islámico y nos vamos. No. Algo que nadie ha pronunciado todavía es lo que tenemos que acometer, y que es un plan de desarrollo regional en Oriente Próximo. Y esto es algo que nadie ha hecho. Bien, es muy posible incluso que se pueda evitar esa intervención militar, porque seguramente con un bloqueo económico, pues si el Estado Islámico no tiene fondos para pagar a los mercenarios, evidentemente los mercenarios se van, ¿no? Esto es algo obvio. Con lo cual es muy posible que con un bloqueo económico y un poco de paciencia, un año, año y medio, muy posiblemente ese Estado colapse, porque no tendría fuente de financiación, ¿vale? Entonces, pero aún así, si acometiésemos una intervención militar, que se podría acometer, en muchos casos nos dicen, bueno, es que la población civil, Arabia Saudí le da exactamente igual a la población civil. Si quisieran bombardear esa zona, ya la habrían bombardeado. ¿Qué es lo que pasa? Que a Arabia Saudí le unen demasiadas cosas con el Estado Islámico, ¿no? Y no solo ideológicas. Entonces, evidentemente, es algo que no se produce. Pero ya digo que esa intervención militar, esa posible intervención militar, tiene que ser siempre concebida como parte de un plan estratégico de desarrollo regional. Si tú no desarrollas la región, no vamos a solucionar ningún problema, ¿no? Y esto es algo que lleva sí, muchísimo tiempo, pero especialmente desde 1916 en adelante, ¿no? Es obvio que a nosotros, como potencias occidentales, nos ha interesado siempre que no haya ningún país fuerte en Oriente Próximo, y que sea un país, sea una zona muy fragmentada, muy debilitada, que existan estados fallidos. Es algo de lo que nosotros nos alimentamos, empezando porque hacemos uso de su petróleo, de sus recursos, ¿no? Algo que, si tienes un país desarrollado, un país que no es un estado fallido, un país que tiene sus herramientas, pues seguramente no nos permitirían hacerlo, ¿no? Y a nosotros nos interesa poder lucrarnos con toda esa serie de recursos, ¿no? La realidad siempre supera a la ficción. Seguro. ¿Cómo consiguen trasladarlo a una novela? Es complicadísimo, ¿no? He intentado separar mucho la realidad de la ficción, para que sea muy obvio lo que es real de lo que no lo es, ¿no? Arranca el primer capítulo con el asesinato de un asesinato real, además ficcionado pero real, de un policía naval que no sabemos si descubrió, y a día de hoy no lo sabemos, si descubrió un tráfico de drogas o se suicidó. Y ese es el arranque, ¿no? Es un hecho real. Luego, pues bueno, hay una serie de asesinatos que no son reales, pero bueno, hay sobre todo muchísima información al final. Yo no tengo capacidad artística, no tengo capacidad literaria, a mí me encantaría tenerla, pero sobre todo lo que busco es informar, ¿no? Es una forma pues de intentar informar lo más amenamente posible, ¿no? Toda esta cantidad de datos, si yo los introdujese en un ensayo, pues sería muy complejo de asimilar. Mientras que, bueno, en una novela, pues en determinados momentos se puede hacer un poco pesada, pero bueno, siempre es mucho más fácil de digerir, ¿no? Claro. Intentas hacernos llegar todo eso que nos has contado, ¿no? De una manera... Sí, efectivamente, ¿no? Al final, ¿no? claro, casi todo lo que estoy contando pues está en el libro, incluso más profundizado, con lo cual, bueno, pues ese es uno de los objetivos, ¿no? También ese es uno de los motivos por los que este libro no se está vendiendo, ¿no? No se vende en el Corte Inglés, que lo dirige Dimas Jimeno, ¿no? Que fue candidato por Falange en 3 ocasiones, con lo cual, evidentemente, en el Corte Inglés prefieren vender Cásate y sé sumisa o
cómo curar la homosexualidad, ¿no? Esos son los libros preferidos en El Corte Inglés. Este no es uno de ellos, ¿no? Entre otras cosas porque al Corte Inglés es uno de los actores principales de la novela, ¿no? Entre otras cosas porque cambiamos 3 veces de uniforme con ellos y son uno de los grandes beneficiados de todos estos dispendios y disparates que se cometen en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces al final tienes una serie de centros que no quieren distribuir el libro o no quieren distribuirlo venderlo correctamente, tienes una editorial que evidentemente es del Grupo Planeta y no le quiere dar más publicidad de la que tiene, ¿no? Y ese ha sido el error que en su momento cometí y no volvería a cometer, ¿no? Y era publicar con ellos, pero bueno, al final de todo se aprende, ¿no? Y bueno, pues es la forma moderna de censurar un libro, ¿no? Ya no tienes que quemarlo, ya no tienes que cerrar la imprenta, sino la editorial es tuya, el centro en el que se lo vende es tuyo, bueno, pues todo es muy sencillo, ¿no? Sí, claro, te pone... Pero bueno, básicamente podremos encontrarlo bajo pedido, ¿no? La mayoría de sí, no, en cualquier sitio, tanto bueno, en Amazon al momento y luego en cualquier centro, incluido en El Corte Inglés, que es lo que pasa en El Corte Inglés no lo van a tener, ¿no? Te dirán que si quieren porque te lo piden, ¿no? Claro. O sea, es la forma moderna de censurar. Al final, esto es algo que ellos tienen muy estudiado. De cada 100 personas que van a comprar un libro, bueno, pues saben que 60, 70, un porcentaje elevadísimo, pues si no está, no lo compran. Claro. Luego hay otro porcentaje que sí, que bueno, pues que van a buscarlo a otro sitio o que lo encargan, pero normalmente bueno, pues la mayoría si no lo encuentran no lo compran, ¿no? Y incluso del resto del porcentaje hay mucha gente que si les ponen unas ciertas dificultades pues terminan no comprándolo o al día siguiente directamente ya se han olvidado porque hay otra serie de noticias que te han hecho olvidar, ¿no? este asunto. Las prisas que comentaban, que si no la encuentras ese día ya al día siguiente se te ha olvidado. Se te ha olvidado por completo, ¿no? Ya no existe. Claro. No sé si alguna de las personas que traen aquí quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo interés en hacerle varias. Yo también. Sí, genial. Bueno, empezamos por ti. 3 o 4 preguntas nada más. No, genial. Mira, es cierto que la novela relata hechos, ¿no? Y utiliza pues lo que es la novela para ir denunciando casos. Sí. Yo me gustaría que me explicara, en el ejército es una institución que la disciplina es una cosa que tiene que primar por las características que tiene. Pero ¿cómo se puede la disciplina aunar con lo que tendría que ser un ejército democrático? Me gustaría que me diera... Entiendo, yo cuando siempre que hablo de unas Fuerzas Armadas democráticas, claro, mucha gente me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Una asamblea para decidir si tomamos una colina o no? Bueno, pues el primer pilar para tener unas Fuerzas Armadas democráticas es terminar con el artículo 8º de la Constitución, que es el que reserva a las Fuerzas Armadas el ser garantes de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de España. Las Fuerzas Armadas no son garantes de nada. Las Fuerzas Armadas son una herramienta al servicio de los ciudadanos y ese artículo es una anomalía constitucional en cualquier constitución moderna del mundo. No existe, ¿vale? Es algo muy excepcional y que se hizo como una concesión a los militares. Bien, pues ya estamos dando un primer paso para democratizar las Fuerzas Armadas, para que el uso de las Fuerzas Armadas sea democrático, ¿no? Por otro lado, el artículo que hemos hablado antes, o la necesidad de implementar un artículo en la Constitución que refrende lo que son las misiones humanitarias de los conflictos y que además establezca el referéndum como protocolo de intervención, protocolo necesario para que un militar español ponga un pie en el extranjero. ¿Por qué? Porque al final un referéndum lo que nos permite es que los partidos políticos se posicionen. Tenemos que ir, no tenemos que ir, y yo digo que sí, por esto, por aquello, por lo que sea, es decir, que informen al ciudadano. Y a partir de ello es el ciudadano el que tiene que ser responsable y decidir, bueno, pues vamos, o no vamos, ¿no? Efectivamente, porque además, vuelvo a lo de Irak y Afganistán, ¿no? Si nosotros tomamos la decisión en Irak o Afganistán, si después hay 2 millones de refugiados que se mueren a las puertas de Europa, sabremos que es responsabilidad nuestra. Y si queremos dejarles morir, pues les dejaremos morir. Incluso si queremos llegar al punto de los alemanes de hacer pastillas de jamón con ellos, pues lo hacemos, ¿no? Pero es algo que tenemos que empezar a decidir nosotros, ¿no? Al final, lo que estamos cometiendo con esa gente es un genocidio. Si queremos seguir cometiéndolo, perfecto, pero vamos a decidirlo, ¿no? Entonces esa es la primera estructura para que nosotros podamos tener unas fuerzas realmente, unas Fuerzas Armadas realmente democráticas. Pero por otro lado, un aspecto que he comentado antes es el normalizar el trabajo de los militares. Los militares son trabajadores, ya está.
Es decir, pueden tener sindicatos, pueden tener derecho a la manifestación, que no se tiene, pueden tener la libertad de expresión, cualquier derecho y cualquier libertad es asumible por un militar. Bien, que hay alguna parte de esos derechos que tienen que tener un acceso limitado o restringido, obvio. Es decir, igual que los cirujanos que están de guardia en un hospital no se pueden poner de huelga, porque no van a decir, bueno, pues si viene aquí un señor y está enfermo que se fastidie, que no le voy a operar, sino que tiene que cumplir unos mínimos, perfectamente tendrá que haber una serie de militares que, por lo que sea, por los puestos específicos que ocupen, que no puedan declararse en huelga o que no puedan ir a una manifestación. Pero ¿por qué un militar no va a estar en huelga? O no va a tener derecho a la huelga. Un sábado, en los cuarteles, no hay ni un 10% de los militares. El 90% están en sus casas. ¿Por qué ese 90% no se puede estar manifestando en una calle o diciendo que voy a ejercer mi derecho a la huelga? No hay ninguna restricción. La libertad de expresión, no hay ninguna restricción. Un militar debe poder hablar absolutamente de lo que quiera. Otra cuestión muy diferente, que tú desveles algo de la seguridad nacional, pero quitando eso. Entonces, al final, esa es una forma de democratizar las Fuerzas Armadas, ¿no? En el momento en el que tú cambias el rol de las Fuerzas Armadas y en el momento en el que tú das derechos y libertades a tus componentes, pues acabas de democratizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es la forma. Y por otro lado, ese concepto de disciplina que existe en las Fuerzas Armadas, que es decimonónico en el mejor de los casos, desde luego es un concepto de disciplina terriblemente atrasado, ¿no? No es necesario sancionar y castigar a una persona para que haga bien las cosas, ¿no? Es que en los bomberos, en la Policía Nacional no hay disciplina. Es que en un hospital no puede haber una disciplina. Claro que hay una disciplina, porque si no, no habría una funcionalidad. Claro que hay una jerarquía, claro que hay un reparto de funciones, obviamente. No hace falta el concepto de la disciplina del siglo XIX para que las Fuerzas Armadas funcionen, porque la Policía Nacional funciona y tiene un concepto de disciplina del siglo XXI. Es decir, la disciplina como concepto ha evolucionado muchísimo. No es necesario que tengamos ese concepto de disciplina tan anacrónico para que podamos funcionar correctamente, ¿no? Al final, el militar sí puede ser una persona que en un momento dado tiene que realizar una labor pues arriesgada, especial, y como tal pues hay que aceptarlo, pero también lo realiza un bombero cada vez que se juega la vida y entra en una casa que está en llamas, o la realiza un policía nacional cuando tiene que detener a un atracador. Pues el militar también realiza esa función especial en unas determinadas circunstancias, pero por lo demás es un ciudadano como otro cualquiera, ¿no? Voy a lanzar las dos o tres y ya dejamos con no avanzar mucho del tema. En la misma novela tú también denuncias el hecho de que a los altos cargos del ejército sí, no llegan los más capacitados. No, seguro. Por la misma... Que llegan los más mediocres, eso ya te lo digo yo. Lo denuncias, eso sí, lo denuncias ahí. Hace referencia a Santa Bárbara, pero no la llama Santa Bárbara, la llama Santa Barbarita, yo no sé qué. No me dejaron. Ese es uno de los problemas por los que he cortado con la editorial Destino y con la editorial Planeta, es que siendo una novela de ficción no me dejaron. De hecho, no me dejaron ni siquiera poner la palabra rey, ¿no? Y eso que era una novela de ficción, porque no se podía, ¿no? Me lo prohibieron, ¿no? Me llamó la atención que la llamara Santa Bárbara. Es terrible, ¿no? El nivel de censura. Santa Bárbara en sí era una empresa de la SEPI. Estaba dentro de la serie, sí. Se la vendieron a los americanos, sí, General Dynamics, como tú has dicho, y la tenían que mantener, yo no sé cuántos años eran, 10 años, 12 años, no sé el tiempo de años, ahora mismo no me acuerdo. Tenían que mantener los puestos de trabajo y los centros abiertos. Ahora ya ha pasado ese tiempo, tú sabrás que van cerrando los centros de trabajo, van cerrando, ya cada vez quedan menos fábricas abiertas. Y sin embargo tú estás diciendo que aumenta la producción y aumenta la venta, pero será ya de tecnología que venga de Norteamérica, me imagino, ¿no? ¿Cómo? Perdona, repíteme la pregunta que no... Por ejemplo, no me acuerdo bien de los datos, no sé si había 9 centros de Santa Bárbara en toda España. Estaba en Trubia, sí. Esos centros han ido cerrándolo. Bueno, vamos a ver, vale, sí, es que no te había entendido. Mira, lo que hemos vivido también en ese sentido ha sido en general una privatización de la guerra. Es decir, la guerra es un negocio más y lo estamos privatizando. Es decir, pues, uno de los primeros elementos visibles es la presencia de mercenarios en los conflictos, los Blackwater, ¿no? En ese sentido, hemos privatizado también la industria, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa? Que la hemos privatizado, pero a la vez la protegemos porque el funcionamiento es terriblemente perverso. Es decir, todo ese dinero que hemos gastado en la industria armamentística, yo lo contabilizo ya como gastado, aunque realmente no se lo hemos pagado. ¿Y por qué se contabiliza ya como gastado? Porque el Ministerio de Industria ha concedido créditos por valor de ese dinero, con lo cual las empresas ya han cobrado. La empresa que nos tenía que haber dado 4 submarinos por 2.150 millones de euros ya ha cobrado. Resulta que no nos ha dado 4, no nos ha dado ni 1, porque todavía no ha conseguido que flote. Pero es que el día que flote nos va a dar por el precio de 4, 1. Incluso en la ampliación presupuestaria de 10.000 millones de euros del 2014 hay una pequeña partida, que no es tan pequeña, para intentar conseguir que el submarino flote. Es decir, una vez que consigan que el submarino flote, evidentemente, bueno, pues será ese el montante que nos haya costado. En lugar de 4 submarinos, 1. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que luego hay una privatización. Por ejemplo, hay una serie de empresas privadas, otras empresas públicas, en las cuales hay, bueno, pues o bien políticos o bien personas que están ganando muchísimo dinero, o bien empresas. Por poner un ejemplo, aquí en Andalucía, quien está haciendo los propulsores del submarino no flota es Abengoa. Entonces, evidentemente, aquí está todo el mundo. Detrás de esas 3 grandes industrias que sustentan a cada uno de los 3 ejércitos, que son Navantia, General Dynamics o Santa Bárbara General Dynamics, EADS Casa con el Ejército del Aire, detrás de esas 3 industrias que gestionan el 97% de los contratos, hay más de 400 industrias o empresas que son las que terminan fabricando realmente los componentes. Por poner un ejemplo, Pedro Morenés, a finales del año pasado, bueno, pues, tuvo que inhibirse en el caso de las compras de las fragatas F-110. ¿Por qué se tuvo que inhibir? Porque los misiles de esa fragata los monta MBDA, que es una empresa que él estuvo dirigiendo hace años. Con lo cual, al final, una fragata, que efectivamente es un componente por el que le pagamos muchísimo dinero a Navantia, no todo ese dinero va a Navantia, sino hay una parte que va a Navantia, pero hay una parte muy importante que va a otra serie de empresas que se están nutriendo y que están ganando muchísimo dinero. Por ejemplo, esta empresa de misiles, MBDA, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando de un enorme contubernio en el que hay muchísimas empresas, muchísimas personalidades ganando muchísimo dinero, ¿no? Entonces, existe una privatización de la guerra, y las pocas empresas públicas que quedan, en el sector militar hablo, quedan porque permiten esa puerta de entrada del dinero público a empresas privadas, ¿no? Al fin y al cabo, el otorgar créditos por el valor de lo que cuesta, de lo que después le vas a pagar las armas, no es otra cosa que pagarle anticipadamente las armas. Es decir, estás pagando por anticipado algo que todavía no te han entregado, ¿no? Y es algo completamente bochornoso, porque después pasa lo del submarino no flota. Claro. Y ese dinero lo has perdido, no tienes manera de recuperarlo, ¿no? Y ya para terminar, nos venden, nos dicen, siempre nos argumentan que la inversión que se hace en la tecnología militar al final repercute a favor o a bien de la sociedad, porque los descubrimientos que se hacen después son aplicables a la sociedad civil. Yo quisiera saber hasta qué punto eso es cierto o no es cierto. Bueno, a ver, es indudable que gran parte de la tecnología que usamos a día de hoy, bueno, pues evidentemente la ha generado el mundo militar. Es decir, no es ningún descubrimiento que el mundo militar, no ahora ni en época reciente, sino durante toda la historia, ha sido evidentemente una punta de lanza en cuanto a que es un gran incentivo, ¿no? Al final nosotros nos comportamos como los homínidos que se dedican a patrullar sus áreas de influencia e intentar extenderlas matando a sus vecinos y quedándose con sus hembras, ¿no? Al final el funcionamiento es lo mismo, ese es el gran incentivo que tenemos, ¿no? Matar a los demás y quedarnos con sus recursos, ¿no? Y evidentemente ese siempre ha sido un gran incentivo, ¿no? A todos los niveles estoy hablando. Entonces, claro, por supuesto la industria armamentística es punta de lanza. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues se puede utilizar otro modelo, ¿no? Hay otros modelos posibles, y no solo ese. De hecho, 2 países que han gastado muy poco, por no decir nada, en el sector de la defensa, como son Japón y Alemania, son dos de los países más adelantados a día de hoy. Son 2 países que estaban prácticamente arruinados. Bien es cierto, y esto no se puede negar,
que han contado con un enorme apoyo financiero de Occidente, ¿no? Esto es innegable. Pero lo cierto es que no han gastado nada en defensa durante mucho tiempo. Ahora sí están gastando en defensa, ahora sí están haciendo que sus militares salgan al extranjero, pero bueno, existen otros modelos, ¿no? Tecnológicamente hablando, tanto Japón como Alemania son de los dos países más punteros que existen y no han tenido esa herramienta del mundo militar como bandera, ¿no? Como abanderado, como punta de lanza, ¿no? de abrir el camino. No lo han tenido porque no han contado con ello, ¿no? Eso me sorprende. La innovación no es exclusiva. Eso es como que donde tú decides hacer tu inversión de innovación, ¿no? Tú puedes hacer una inversión tremenda en salud pública, en los medios de la sanidad no militarizada y no invertirlo en esa parte del militar, ¿no? Que ahí sí que están investigando por todo el tema de las armas bacteriológicas y de la... De todas formas, nosotros no dedicamos prácticamente ningún gasto a la investigación. Es decir, si hay marcado... Nosotros somos... No, ya lo Nosotros tecnológicamente, lo que te quería comentar, aun con todo el gasto que tú dices de los 40.000 millones, nosotros tecnológicamente somos dependientes. No, por supuesto. Es que porque no tenemos tecnología nuestra. Además lo has dicho perfectamente, somos dependientes. Es que somos dependientes, es decir, cuando muchas veces los militares están a punto de levantarse por la integridad territorial en Cataluña, claro, luego te sorprende y dices, bueno, pues levántate también por la falta de independencia, ¿no? España es un país completamente sometido y subordinado a otra serie de países y esto es así. Y esto es así además, y es completamente evidente cuando te vas a una base militar al extranjero. La base militar al extranjero, los países tienen sus roles. Quiero decir, el norteamericano es un militar que se dedica a disparar y punto. Es decir, ellos son los que hacen la guerra, ¿vale? Y los demás son los que le dan una serie de servicios en función del rol y de la categoría social que ocupan. Es decir, hay países que se dedican a hacer guardias, hay otros países que se dedican a los roles médicos, es decir, cada uno tiene su rol establecido, no su jerarquía. Y desde luego, bueno, pues España, evidentemente, no podemos pensar que España no está jerarquizada a determinados países, ¿no? Especialmente a Estados Unidos, ¿no? Pues Estados Unidos es el policía del mundo, ¿no? Y pensar que no estamos jerarquizados a ellos sería desde luego un error en todos los sentidos. Otra cuestión es que el día de mañana creemos un ejército europeo que como tal tenga el suficiente peso como para poco a poco independizarse de alguna forma de ese poder. Pero es muy complejo porque además el verdadero poder a día de hoy es más económico que militar, ¿no? Tú no necesitas ni un solo soldado para conquistar un país, ¿no? Lo que necesitas es mucho dinero, pero si lo tienes, lo conquistas, ¿no? Sacando los fondos de inversión del país a la conquista. Yo tengo muchas preguntas, intentaré no ser pesado. Te leí en algún artículo comentar que tenemos, no sé la cifra exacta, tú me dices, ¿800 generales o...? No, mira, tenemos en total tenemos 270 generales, 270 generales. En España, contando la Guardia Civil, y es sorprendente porque en China tienen 190 generales para 2,3 millones de militares, ¿no? Aquí tenemos 270 para 125.000, ¿no? Es sorprendente. Y con lo que tú has comentado antes, con las víveres que tiene este país, cómo está conformada la sociedad, ¿tú ves factible alguna vez pasar ahí y hacer limpieza ahí? Digamos, a corto plazo, ¿es viable eso? Yo además, siempre vengo aquí a hablar y voy hablando con unos con otros porque al final lo que quiero es que os convirtáis un poco en activistas de todo esto, que Facebook, que es Luis Gonzalo seguro un paso al frente, pues que entráis, que compartáis, que difundáis, porque es muy importante. Al final, si la gente no lo sabe, no lo puede querer cambiar, ¿no? Entonces sois vosotros los ciudadanos los que vais a tener que cambiar esto, poco a poco, ¿no? Pero efectivamente, tarde o temprano habrá que hacer una manifestación frente al Ministerio de Defensa para pedir que las cosas cambien. Al final es el ciudadano el que presiona al político para que esto cambie. Si vosotros presionáis, por supuesto, es decir, ya no existen posibilidades de golpe de Estado, no existe básicamente no porque no tengamos altos mandos golpistas, que los tenemos, que nadie piense que no es así, que los tenemos, pero no tienen capacidad. A día de hoy con 125.000 militares no tienes capacidad para controlar un país, no tenemos capacidad ni siquiera para intervenir militarmente en Cataluña, aunque imagínate para controlar toda España. Es que no existe esa capacidad, no sería un hecho completamente histórico, entre otras cosas porque además
efectivamente, hablamos de todas esas carencias que tienen nuestros militares que están bueno, pues volando en aviones y en aeronaves en muy mal estado. Resulta que, como dijo un GEMAT hace 1 año y medio, tenemos el 10%, o él quería tener el 10% del ejército al 100%, en lugar del 100% al 10%. A día de hoy realmente tenemos unidades de élite y de choque que pudiesen llevar a cabo una operación de intervención militar en Cataluña, pues no llegan a los 20.000 soldados. Y con 20.000 soldados no puedes entrar en Cataluña. Y ya no te digo, pues dar un golpe de Estado en España, eso es completamente imposible. Antes sí era posible, ¿por qué? Porque antes teníamos la misma cúpula militar, numéricamente hablando que ahora, pero tenías un ejército de reservistas, de reclutas. Entonces ese ejército de reclutas era de casi medio millón de ciudadanos, pero es que además era de casi medio millón de ciudadanos contando con que todos los ciudadanos eran potencialmente militares, se les podía llamar en cualquier momento a filas, y además habríamos ido, ¿no? Entonces, en ese momento tú podías dar un golpe de Estado cuando quisieras, o podrías conquistar Cataluña o tomar Cataluña cuando quieras, pero a día de hoy tenemos la mayoría de los ciudadanos no han estado ni cerca del mundo militar, la mayoría de los ciudadanos no saben ni disparar siquiera un fusil, con lo cual el pensar en un golpe de Estado en unas circunstancias así es casi imposible, ¿no? Entonces es el momento, ¿no? Claro. Comentando también el tema de la Guardia Civil, que la has comentado y tal. Estamos pagando una multa, ¿no? Sí. Por no tener por tener un cuerpo de seguridad militarizado, ¿verdad? Pasa que yo no sé a cuánto asciende el importe de la multa, no tengo ni idea, no sé si lo sabes, y si eso se puede seguir pagando indefinidamente. Se seguirá pagando indefinidamente. De hecho, España, por ejemplo, paga una multa de forma indefinida por no cumplir los derechos humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los artículos 5 y 6, que son los que obligan a los estados firmantes a proporcionar un juicio justo a las personas y a que nadie sea condenado o sea privado de libertad sin la participación de un juez. Bueno, pues en esos dos artículos España firma una reserva. ¿Por qué firma una reserva? Porque quiere seguir arrestando a los militares, ¿no? Entonces es obvio que eso a España le da exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que aquí tenemos un problema de fondo que es muy importante, y es que Europa no es tampoco una entidad democrática. Entonces, primero tendremos que conseguir que Europa sea una entidad democrática, ¿no? Evidentemente, si Europa no es democrática, al final Europa lo soluciona todo con dinero. Vale, ¿no quieres cumplir esto? Perfecto. Pues me lo firmas, me pagas y se acabó. Pero evidentemente, eso tenía que ser inaceptable. Es decir, sencillamente, la Guardia Civil debe de desmilitarizarse, porque además la desmilitarización de la Guardia Civil, es decir, que la Guardia Civil se una a la Policía Nacional y formen un ente único, una policía única, supone 3.000 millones de euros de ahorro al año. Solo eso, no estoy hablando de absolutamente nada más, sino ponerles a todos el mismo uniforme, ¿no? Bueno, seguramente además supondría que el Corte Inglés se volviese a llevar una mordida ahí por otro uniforme, pero bueno, aparte de eso son 3.000 millones de euros, pero es que además supondría 5.000 agentes más en las calles, 5.000 agentes más en las calles. ¿Por qué? Porque racionalizas gestiones burocráticas y necesitas mucho menos personal, ¿no? Entonces al final, evidentemente eso no es una decisión política. O sea, nadie me puede decir que el unificar la policía tiene un sesgo político. ¿Qué sesgo político tiene unificar la Policía Nacional y la Guardia Civil? No tiene ningún sesgo político, ¿no? Hay una serie de intereses que pretenden que esto siga siendo así, ¿no? Y desde luego la Guardia Civil va a seguir siendo militar, me parece a mí, o bien hasta que haya un cambio de verdad de gobierno, que no lo ha habido a día de hoy porque ni el PP ni el PSOE lo ha llevado a cabo, o bien cuando los ciudadanos lo sigan. Y ahí es donde entran todas estas charlas, ahí es donde entráis vosotros como personas activistas, es decir, tenemos que empezar a mover esto, tenemos que intentar que esto cambie. ¿Por qué? Porque es mucho dinero, porque esos 40.000 millones de euros al final los pagamos todos. Aquí no hay una casilla, esto nos dicen mucho los antimilitaristas, venga, marca la casilla y ya no pagas la deuda. No, la deuda la pagamos todos. Para que nos hagamos una idea, son 2.000 euros por cada persona que trabaja. 2.000 euros por cada persona que trabaja, que se le debe, o les debemos, al Estado, en armamento que no necesitamos. Es completamente disparatado, ¿no? Sí, lo que quieras. Está un poco chocable. No, por favor. Mira, has comentado del ejército español, ¿no? En intervenciones de crímenes de Estado, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Te pregunto, ¿tú das alguna credibilidad a los atentados que sufrió Europa, tanto el 11 de marzo en Madrid como en Londres, que teoría conspirativa y tal? Yo te digo que me digas tu sincera opinión. A través de la red Gladio, a la supuesta red Gladio asociada supuestamente a la OTAN.
Vamos a ver, yo en cuanto a los atentados, incluido el de París, que por cierto Jorge Bestringe lo predijo con 7 o 10 días de antelación, lo cual no deja de ser sorprendente. Vale, yo no, es una opinión, no tengo la certeza, si pensase que tengo la certeza lo diría, ¿vale? Tengo muy claro, o creo tener muy claro, que evidentemente son atentados permitidos, en todos los casos, ¿vale? Tanto en el de Madrid, como en el de Londres, como en el de París, son atentados permitidos porque permiten reforzar tus políticas, ¿vale? Permiten autoafirmar que efectivamente, por ejemplo en este caso, que el Estado Islámico es un enemigo cultural, que lo que pretende es atacar nuestra cultura. Pues oiga, el Estado Islámico ha atacado 20 centros religiosos de su existencia y bueno, pues ha atacado una iglesia, una sinagoga y 18 mezquitas. Así que ¿dónde está ese choque cultural? Es obvio que no hay choque cultural, es obvio que esas personas se mueven por otros intereses. Además el Estado Islámico tiene unos intereses muy locales, ¿vale? Que lo quiera plantear de otra forma nos está engañando por completo. Lo que pasa es que evidentemente en Oriente Próximo hay una confluencia de muchos intereses locales, regionales y globales. Y ahí todo el mundo está jugando sus partidas, ¿no? Pero dicho esto, evidentemente yo estoy convencido de que esos atentados han sido permitidos, ¿no? Porque además en todos hemos tenido una serie de informaciones que desde luego son como mínimo sospechosas. Bien, que hayan sido perpetrados, no hace falta. Yo eso por ejemplo, no lo niego, pero no creo que hayan sido perpetrados. ¿Por qué? Porque al final la respuesta es muy sencilla. Francia llevaba bombardeando, incrementando su actividad en el mundo musulmán, en sus áreas de influencia, que en muchos casos son musulmanas, durante los 2 últimos años. Especialmente a partir de septiembre empezó a bombardear al Estado Islámico. Era obvio que iban a recibir una respuesta y así lo dice Jorge Bestringe. Y si Jorge Bestringe lo dice por televisión y lo sabía, estoy seguro que hay analistas en Francia que lo sabían. Bien, evidentemente no reforzaron los niveles de seguridad. Evidentemente no hicieron absolutamente nada, bueno, no solo en Francia, en Bélgica, en otros países sí lo tendrían que saber, ¿no? Evidentemente son atentados que interesan muchísimo y que además están muy estudiados, que ha habido incluso un aprovechamiento electoral en la mayoría de los casos de este tipo de atentados, no siempre favorecen políticamente hablando a ellos. Por otro lado, por ejemplo, tenemos la experiencia de los mujahidines. Los mujahidines fueron recibidos en los años 80 por Ronald Reagan en su propio despacho en la Casa Oval, porque eran luchadores de la libertad y se les hizo la película de Rambo 3, los luchadores de la libertad. Bien, pues esos luchadores de la libertad se empezaron a transformar en un ente que ya no era tan bueno y terminaron, tirando las Torres Gemelas, ¿no? Al final, esos señores que se fueron transformando, Al-Qaeda, bien, resulta que ahora Al-Qaeda, después de haber sido los luchadores de la libertad, o el germen de lo que fue Al-Qaeda, ¿vale? Fueron los luchadores de la libertad, luego fueron los malos malísimos con los que había que acabar, y ahora, a día de hoy, como existe el Daesh, resulta que son los rebeldes moderados sirios. Es decir, lo que hay que darnos cuenta es que los rebeldes moderados sirios son facciones de Al-Qaeda. Y esto ha generado incluso disturbios en los altos del Golán. Pues claro, los israelíes han dicho, los israelitas, oigan, esto ¿cómo puede ser? Es decir, ¿cómo puede ser que estemos dando armas y apoyo económico y financiero a los rebeldes moderados sirios si son de Al-Qaeda, ¿no? O sea, esto es completamente disparatado. De hecho, a esas facciones a las que se ha armado, en muchos casos, cuando ha llegado la hora de enfrentarse al Estado Islámico, han dicho que ellos no se enfrentaban contra el Estado Islámico, ¿no? Que no estaban allí para eso. ¿Por qué? Porque son lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando unos señores los recibes en tu despacho y dices que son muy buenos y son luchadores de la paz, y después te enfrentas a ellos y dices que son muy malos y después vuelves a darles armas, claro, todo esto es un auténtico disparate, ¿no? Entonces, evidentemente, en todos esos atentados, yo sí creo que ha habido como mínimo negligencia, ¿no? Negligencia interesada, ¿eh? Incluso, y perdona, sí. termino, porque intervengo el compañero, se podría ir por ejemplo, con la misma muerte y captura de Bin Laden. O sea, parece surrealista que ese hombre saliera como saliera de Afganistán en una moto a caballo y que luego estuviera allí, en Pakistán, que era enfermo de diálisis, tenía tratamiento de diálisis. De hecho, no solo eso, sino que hay un premio Pulitzer en Estados Unidos que ha destapado el caso de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden nos dijeron que le matamos gracias a
a que se estuvo torturando a personas en Guantánamo, lo cual es completamente falso, porque hay un informe ya del Congreso de los Estados Unidos que nos deja bien claro que las torturas en Guantánamo no han llevado absolutamente a ningún objetivo, pero que incluso se hizo una película, creo recordar que era La noche más oscura, ¿no? Que se narra cómo en base a esas torturas se consigue matar a Osama Bin Laden. Bien, Osama Bin Laden estaba en una ciudad pakistaní militar, ¿vale? Es decir, las casas que rodeaban la casa en la que estaba Osama Bin Laden estaban ocupadas por militares, porque era una residencia militar. Entonces, obviamente, la historia es muy diferente. La historia es que Osama Bin Laden había sido capturado varios años antes. Fue una carta que tenía el presidente de Estados Unidos, Obama, para jugar cuando quisiera. Y en un momento determinado le interesó jugar con esa carta, jugó con esa carta y le mató, pero Osama Bin Laden estaba capturado, o sea, estaba preso en Pakistán. ¿En esa misma casa o en otro sitio? En esa misma casa. Ah, en esa misma casa. Estaba capturado, estaba controlado por los servicios de inteligencia de Pakistán y era algo sabido por todos. Entonces a Osama Bin Laden se le descubre cuando inicialmente Pakistán le está dando cobijo y gracias a una gran suma de dinero, bueno, pues un general pakistaní da la voz de alerta y dice, oye, que Osama Bin Laden está aquí. Y a partir de ahí, evidentemente, Pakistán no le queda más remedio que recular y convertir en prisionero a Osama Bin Laden. Y a partir de ahí, evidentemente, Osama Bin Laden pues se le mata cuando se le quiere matar. Bueno, yo había escuchado a Snowden decir que todavía le estaban pasando la nómina Al general. No, a Bin Laden todavía le estaban pasando la nómina, ¿no? ¿Tenía entendido? La nómina, no, eso desde luego no sé, al respecto no sé nada. No, yo sí creo que lo mataron, porque le interesaba matarlo, pero además no se le quedaría muy feo que ahora Osama Bin Laden le diese por reaparecer en cualquier sitio, ¿no? Quedaría un poco ordinario, ¿no? Entonces, que le mataron, yo estoy seguro, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. A otra cosa es que evidentemente lo mataron cuando quisieron y montaron un teatro espectacular. ¿Alguna? Yo quería preguntarte cómo fue evolucionando tu idea de dejar el ejército, ¿no? Desde el primer día en el que empiezas, no sé, a tener ideas contrarias, etcétera, hasta el día en el que decides dejarlo. Y también otra pregunta, entre tus compañeros y tal, si compartías esta idea, si se te sentías libre a compartirla o no, con unos, con otros. Sí. Entiendo. No, vamos a ver, que o sea, me han expulsado del ejército porque yo estoy luchando por volver al ejército, ¿no? Yo soy muy cabezón y quiero seguir en el ejército y que se vayan otros, ¿no? Al final, la mayoría de los militares, especialmente los militares de tropa, están a favor de lo que estoy diciendo, en general, ¿no? Te puedes encontrar, evidentemente, grupos de personas que no estén, pero en general, si no, igual que en general los oficiales no están de acuerdo y a veces te encuentras algún oficial que te dice, oye, pues sepas que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es una excepción. Entonces, en ese ambiente yo me he movido mucho, sobre todo con los soldados y porque no soy una persona clasista, entonces no he tenido ningún problema con ellos. En general, la mayoría de los militares de tropa quieren un cambio, quieren que las cosas cambien y bueno, lo que yo he comentado, lo único que yo he hecho ha sido comentar lo que muchos soldados militares comentábamos en las cantinas o los bares militares y bueno, pues llevarlo a otro nivel, ¿no? Pero en general yo creo que es la opinión de muchos militares. Otra cuestión es que efectivamente pues también hay muchas, en el mundo militar hay muchas personas también que están muy desnudas, ¿no? Y no leen, no se informan, entonces es muy fácil de engañarles, ¿no? Y además sienten siempre que la autoridad siempre tiene razón, ¿no? Si a mí viene un capitán o un coronel o un alto mando y me dice que las cosas son así, es que son así, me lo creo y ya está, ¿no? Sí, entonces esa es más la idea que tenemos desde fuera, por lo menos sí, yo, de los militares, ¿no? O sea, que es una formación quizás muy básica, ¿no? Y quizás eso no cuestiona la autoridad y crear lo que te dicen. Pero eso es normal, a mí me dijeron, y aquí hay alguien que estuvo conmigo, a mí lo primero que me dijeron cuando yo llegué a mi unidad es, tú no estás aquí para pensar, ¿no? Nadie te ha dicho que tú estés aquí para pensar, no queremos que un soldado piense, tú estás aquí para cumplir órdenes y punto, ¿no? Y ese es un concepto muy erróneo, es un concepto que tenemos que cambiar. Evidentemente, el militar está para pensar. A ver, lo que no podemos pagarles a un soldado 800 euros y pedirle que tenga una serie de conocimientos, no. Tenemos que exigirle conocimientos y tenemos que pagarle bien. ¿Por qué? Porque si en una sociedad tú no le das un bisturí a cualquiera, porque yo desde luego no permitiría que a mí me encontrase con un bisturí cualquiera, no le puedes dar un fusil a cualquiera, ¿vale? Entonces, tú cuando das un fusil a una persona tienes que pedir formación, tienes que pedir una serie de conocimientos, geopolítica, historia, geografía, derechos humanos, derecho internacional.
Eso es básico, son las herramientas que tiene el soldado para saber cuando le dan una orden si la tiene que cumplir o no. Si tú como soldado no tienes todas esas herramientas, cuando te dan una orden, tú no sabes si la tienes que cumplir o no. Entonces, al final, evidentemente, este es algo que tendríamos que cambiar, ¿no? Por ejemplo, hay una cultura muy belicista dentro del ejército. Y esto puede sonar extraño, pero necesitamos una cultura antibelicista dentro del ejército. ¿Qué significa esto? Hay muchos soldados que van a Afganistán, a Irak, ahí van pues para comprarse un coche, porque ganan más dinero, o para tener unos ingresos extra. Eso es un error. Yo tengo que pagar bien al militar, le tengo que tener bien formado, le tengo que tener muy bien preparado para cuando tenga que intervenir militarmente. Pero evidentemente lo que yo no puedo es fomentar que el militar participe de operaciones militares. Pero es que además no solo eso, sino que al militar que participa de los tiroteos le doy una medalla especial, que tiene un valor enorme tanto a nivel social dentro de las Fuerzas Armadas como a nivel de ascensos o posibilidades de mejoras de puesto. Entonces, evidentemente, estoy generando una cultura con la cual estoy fomentando que, evidentemente, el militar tenga un espíritu belicista. Y yo tengo que fomentar justamente todo lo contrario. Primero tengo que formar muy bien a mis militares y después les tengo que pagar muy bien. ¿Para qué? Para que para ellos el acudir a una zona en conflicto sea un problema. No sea, wow, voy a ir a una zona en conflicto y me voy a poder comprar un coche, voy a poder mejorar. Esto es completamente disparatado, ¿no? Esto es como... Quien duplica el sueldo, ¿no? Efectivamente, es una pasada, ¿no? Es como si a un volvemos al cirujano con el bisturí, pues si yo a un cirujano con un bisturí le pagase por operaciones, ¿no? Y además, cuantas más operaciones hiciese, más ascendería en el hospital, ¿no? Y mejores destinos le daríamos, claro. Al final cualquiera que llegue a la clínica y diga, me duele un poco el pecho, está fatal de corazón, venga, a la clínica que te tengo que operar. Claro, y encima quedo como un héroe, pues te voy a operar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, que puede sonar ridículo, luego te encuentras en zonas de operaciones con militares que están deseando disparar, ¿vale? Militares que, sobre todo oficiales, que si se vuelven sin disparar, se vuelven llorando, porque han perdido una oportunidad de entrar en combate, y quieren entrar en combate porque eso te da un distintivo especial, ¿no? Que te permite ascender y que te permite un prestigio. Entonces, claro, al final tienes a personas con el gatillo muy fácil, ¿no? Deseando disparar. Este es un concepto que debemos de cambiar, ¿no? Yo te quería preguntar, desde que sacaste tu primer libro hasta hoy, ¿has visto algún cambio de puertas adentro y de puertas afuera? No, ningún cambio. De puertas afuera sí, este es el cambio de puertas afuera. Este es el gran triunfo. Cuando yo empecé a hacer las presentaciones del libro, normalmente el 90% de las personas que asistían eran militares, ¿no? Y bueno, a día de hoy el porcentaje es justamente a la inversa, ¿no? El 90% de las personas que asisten a las presentaciones son civiles, y ese es el objetivo, porque al final el militar no tiene ninguna herramienta para cambiar esto. Tenemos que ser los civiles los que impulsemos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, al calor de ese movimiento de personas civiles que pidan un cambio, que se manifiesten, que estén delante del Ministerio de Defensa diciendo que esto no puede seguir así, al calor de ese movimiento se sumarán muchos militares. Pero primero tiene que haber esa primera oleada, ¿no? Y es muy importante. Bueno, sí. Yo también tengo muchas preguntas. Yo soy familiar de un militar y una de sus frases famosísimas decía que la disciplina servía para que no pensaras, porque no se podían discutir las órdenes, porque si tú en un momento dado me planteas que vamos a tomar esa casa, nadie entraría. Entonces, para eso lo único es que tú tienes que hacer lo que te mandan, y esa jerarquía era como sagrada. Nunca compartir su idea, porque además yo me muevo en un nivel de decir, el planteamiento que tú estás haciendo un poquito de lo del ejército sería el que realmente no es necesario si no tenemos al otro como enemigo. Si empezamos a verlo como si el mundo funcionara como el otro no es mi enemigo sino un desconocido con el que yo puedo empezar a relacionarme, ¿qué papel tendría ahí el ejército? Pues fíjate, esa idea que supongo que será un alto mando o un mando de una cierta graduación, es completamente equivocada. Por ejemplo, en el desastre anual, en el año 21 del siglo pasado, precisamente Ramón J. Sender, que escribió un libro maravilloso, Imán, y luego reflexionó mucho al respecto porque él había estado sirviendo allí,
Él concluyó que uno de los principales problemas del ejército español en aquel momento era precisamente la falta de formación y la falta de conocimiento de los soldados. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que sufrió España es que, bueno, pues evidentemente era un ejército muy parecido al nuestro, con unos niveles altísimos de corrupción, con unos niveles muy bajos de formación por parte del soldado. Entonces, él, y con mucho criterio, argumentaba que nuestros soldados no eran capaces de morir porque realmente no entendían el por qué iban a morir. Es decir, al final, un bombero, cuando va a entrar en una casa a rescatar a una persona, entra porque sabe que va a rescatar a una persona, porque sabe que va a hacer un bien mejor, porque sabe que merece la pena jugarse la vida por ese bien mejor. Pero evidentemente en muchas ocasiones lo que te encuentras con los soldados en Anual es que nadie entendía por qué estaban allí, ¿no? Aparte de que, bueno, también era una situación diferente, podríamos hablar muchísimo al respecto, pero fue una de sus conclusiones y yo estoy muy de acuerdo con él, ¿no? En general, y no solo ahí, sino en los enfrentamientos franco-alemanes de finales del siglo XIX, concluyeron lo mismo, que uno de los grandes elementos por los que se ganaban o se perdían batallas eran, por ejemplo, los conocimientos geográficos. Al final, que tú tengas personas formadas con un fusil siempre es una ventaja. Primero, porque tienen más posibilidades de hacer lo correcto, y segundo, porque llegado el caso, una persona que tenga un verdadero conocimiento global de lo que está pasando, será mucho más fácil que dé su vida por un bien mayor. Ahora bien, evidentemente, si tú tienes unas fuerzas armadas muy formadas, si tú tienes unos militares con un gran conocimiento en cuanto a geopolítica, geografía, historia, derechos humanos, derecho internacional, si les mandas a Irak a expoliar otro país y a generar un estado fallido, pues evidentemente lo vas a tener mucho más complejo, ¿no? Resulta que vas a tener militares protestando, militares informando y diciendo, claro, oiga, que esto que estamos haciendo aquí no está bien. Eso es una de las grandes luchas de la sociedad. ¿Por qué? Porque a día de hoy no tenemos a esos soldados llamando y informando y diciendo, oiga, esto que se está haciendo aquí no está bien. ¿Por qué? Porque ni siquiera en muchos casos ellos mismos saben que eso que se está haciendo allí no está bien. Mira, uno de los grandes datos, y esto es un dato contrastado, es que en Afganistán, con la llegada de los talibanes en el año 2001, justo antes del ataque de las Torres Gemelas, el consumo de opio prácticamente se había reducido a cero. Bien, 2 años después, ya con militares en Afganistán, los niveles de cultivo y exportación de opio volvieron a los mismos niveles que habían en el año 2000. Pero es que en el 2013 y en el 2014 hemos conseguido cifras de récord. Todo esto con los militares norteamericanos, españoles, alemanes, franceses, británicos, etcétera, allí. ¿Cómo puede ser eso posible? Evidentemente hay muchas personas muy interesadas en que Afganistán, que es un gran productor de opio, pues, abasteciese el mercado. ¿Por qué? Porque hay un mercado, primero, de traficantes de drogas, que en muchos casos están muy relacionados con nuestros políticos. Recordemos a Núñez Feijóo y sus paseos en el viaje del narcotraficante, eso está ahí, lo podéis ver. Pero es que aparte de eso tenemos una industria farmacéutica, para la cual el opio es muy importante. La industria farmacéutica gana muchísimo dinero, es uno de los lobbies más poderosos que hay en el mundo. Entonces, evidentemente, hay muchísimo interés. ¿Qué es lo que sucede? Que un soldado que tenga conocimiento de todos esos datos le va a ser mucho más complicado intervenir en Afganistán o intervenir en Irak. Ahora, le va a ser mucho más sencillo morir por su país si de verdad tiene que morir por él, ¿no? No precisamente después de cometer todas esas tropelías, cuando tú pretendes que un soldado, a lo mejor de su vida por algo justo, a lo mejor no lo va a hacer, ¿no? Pero es que nos dejas sin palabras. Perdón. Este baño de realidad. Son muy grasas. Este baño de realidad te deja así un poco como, madre mía. Demasiada información, demasiado Sí, dato, es muy complejo, lo siento. No, nada, es estupendo. Al contrario. Muchísimas. Está bien tocar la realidad y por lo menos despertar y abrir los ojos, aunque sea este rato, y bueno, y el rato que estemos leyendo el libro. Sí. Y siguiéndote a través de las redes, son más de 20.000 personas las que te siguen a través de Facebook. Yo siempre pido que bueno, en Facebook, en un paso al frente, pues que sobre todo, bueno, que entréis, que deis a me gusta y luego que la gente comparta, claro, que pongan en sus muros, porque al final es una forma de llegar a todos vosotros y a vuestros amigos y que la información se comparta, ¿no? Y que seáis activistas, ¿no? Muchas veces hay gente que se involucra, pero
bueno, esto sobre todo Claro. requiere constancia, mucho Claro, tiempo, ¿no? Bueno, hace falta un poco de conocimiento previo, porque Efectivamente, a sí. partir de hoy mi misión sobre, sobre el ejército y sobre todo lo que has contado va a ser totalmente diferente y a la hora... Así que te agradecemos que hayas Muchas venido a gracias. Granada a contárnoslo, a compartirlo con nosotros y que, bueno, que a través de tus novelas, entre novelas, ensayos, realidad, Sí. ficción, nos ayudes a hacer tanta información a todos estos datos que no son fácilmente accesibles ni difundibles. Efectivamente, sí. Pues muchísimas Nos ha gracias. dado otra forma de ver el ejército que claro, hasta que se haya hablado de tu caso, lo teníamos como más separado, más confrontado, las posturas eran más distantes, ¿no? Sí. Y claro, pues dándonos a conocer todo esto, pues vemos al ejército de otra forma, ¿no? Lo vemos pues más humano, más cercano, vemos la problemática. Para la sociedad yo creo que en parte es desconocida, ¿no? Sí, efectivamente. Y con una función concreta que quizás hay que delimitar, hay que definir en función del modelo que queremos, pero que nada tiene que ver con el que tenemos actualmente, ¿no? Y que no somos nosotros quienes tenemos que apostar por ese modelo de fuerzas de seguridad y de métodos de defensa, ¿no? Sí. De que si realmente hacemos apuesta por la paz, que sea de verdad. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí tenéis el libro si alguno o alguna se anima. Lo tengo, me lo mandaste con Sí. tu dedicatoria. Ah, ya lo está todo. Pero- Pero si quieres ponerme Sí, algo, sí. yo te lo agradecería. Claro, oye, un poli, soy Bueno, soy lo aquí, peor, ¿eh? Siempre sin poli. Yo tengo. Ah, no, espera, que tengo yo en mi mochila, creo. Mira, tengo el libro con Bueno, tuneado para no perderlo. Venga, hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué día es hoy? 9 de marzo. Hoy 9. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo leíste fácil o es un poco... Te voy a decir- tiene mucha información? Sé sincero, No, sí. no, me parece... Militar, no tienen unos sistemas de control especiales, no hay una guardia civil que está militarizada. Claro. Bueno, pues todo eso se elimina y conviertes el ejercicio, la función del militar en un trabajo más. Otra cuestión diferente es que muchas veces se confunde, a lo mejor el trabajo que hacemos los militares, si es bueno o es malo, que en general es bueno, con la función o el uso que se hace de los ejércitos. Pero eso es algo que tendríamos que cambiar, ¿no? Que no le corresponde al militar, ¿no? Le corresponde a la sociedad cambiarlo. Una cosa es la herramienta y otra cómo se use, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, la verdad es que se puede hablar largo y tendido de... Sí, porque mira, vamos a ver, por ejemplo, el uso que se ha hecho de las Fuerzas Armadas en los últimos 15 años, bueno, pues es evidente, ¿no? Podemos hablar de Irak, podemos hablar de Afganistán. Yo siempre digo que en Irak entramos para encontrar unas armas de destrucción masiva, no las encontramos. Entramos para democratizar el país no lo hemos democratizado. Y entramos para que Irak dejase de ser refugio de terroristas. Y en Irak no solo ya no es refugio de terroristas, sino que es un estado terrorista, por lo menos en el norte de Irak, ¿no? Y en el caso de Afganistán pasa algo similar. Entramos pues para matar a Osama Bin Laden, le matamos en Pakistán, entramos para democratizar el país, no lo hemos democratizado, estamos mucho más lejos de democratizarlo, entre otras cosas porque la estructura de nuevo país que hemos conformado en Afganistán se ha conformado en base a los señores de la guerra, es decir, como si en Nápoles destruyésemos todo organismo de gobierno y constituyésemos un nuevo edificio de gobierno en base a los mafiosos que hay en Nápoles. Pues imagínate lo que puede ser eso. Los niveles de corrupción en Afganistán son de los más altos que hay en todo el mundo. Y por supuesto, Afganistán no ha dejado de ser refugio de terroristas. El trasiego de terrorismo que hay en Afganistán y la mera posibilidad de que ya, aun estando fuerzas internacionales en Afganistán a día de hoy, sea un estado fallido, pues es más que evidente, ¿no? Entonces, al final, el que tengamos un ejército, unas fuerzas armadas que han participado de estos dos conflictos,
que han generado más de 2 millones de muertos, que nos hemos gastado entre todos los países entre 8 y 10 billones con B de euros, pues evidentemente da que pensar al ciudadano y te das cuenta de que realmente lo que nosotros hemos ido a hacer a Irak o a Afganistán son políticas absolutamente coloniales que forman parte de una gran partida de ajedrez que a día de hoy pues estamos viendo una gran cantidad de movimientos. Entonces, que eso suceda aleja a los militares de los ciudadanos, y ahí es donde creo que tenemos que implementar una serie de herramientas a nivel constitucional que delimiten la forma de actuar de los ejércitos o de nuestro ejército en el extranjero, ¿no? Que no haya un militar español en ninguna zona en conflicto sin que antes haya habido un referéndum, ¿no? Sin que el ciudadano lo haya decidido, porque al final, si los ciudadanos creo que tienen que asumir la responsabilidad, o tenemos que asumir la responsabilidad. Que nos vea a través de internet, estamos emitiendo en streaming. Y bueno, creo que la mayoría ya conocéis al exteniente Segura. Un placer tenerlo por aquí, que nos presente un nuevo libro y bueno, que nos pueda contar de primera mano su experiencia, ¿no? Porque bueno, aparte de la novela, la novela primera y este segundo libro, pues bueno, en primera persona siempre se puede sentir más cerca, ¿no? Con más detalle y bueno, aparte de poder hacerle ahora todas las preguntas que consideremos. Bueno, no sé si quieres hacer alguna aportación, presentarlo o contar un poco. Bueno, algo presentarlo, yo creo que la mejor presentación es la que nos puede hacer él, porque ya su historia le precede, no sé si para bien o para mal por el desenlace, ¿no? Un poco, pero el tener a una persona tan valiente que ha decidido dar el paso en un ámbito como es el ejército, que se supone que tiene unos principios de arraigo a la patria, de defensa, ¿no? de lealtad, y que de repente entregues tu vida a ese desempeño y descubras lo que tú descubriste, ¿no? Y tener que luchar con ese sentimiento, ¿no? de lealtad, de traición, de valentía, ¿no? o de hacer honor a esos valores que realmente te comprometiste a salvaguardar, hayan tenido este desenlace, que te hayan hecho dar el paso de militar a escritor, ¿no? Yo creo que bueno, esos valores precisamente lo que creo que Luis ha hecho ha sido reconducirlos y darle un sentido común, más humano del que realmente tienen, ¿no? Porque todos sabemos lo que es patria, pero claro, nos lo meten en un marco muy estrecho y lo limitan a una simple bandera, a un simple nombre, y creo que la patria es mucho más, ¿no? De hecho, la palabra patria viene de nuestros compatriotas. Realmente la patria son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, somos todos los españoles. Eso realmente es la patria, ¿no? La tierra que compartimos. Sí, pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Además es la primera que hacemos en streaming, ¿no? En directo, ¿no? Y bueno, es un poco extraño, pero genial, ¿no? Así que bueno, daros las gracias por permitir que estemos aquí, por hablar de este tema, que yo creo que es muy importante, ¿no? Al final, uno de los grandes problemas que hemos tenido ha sido que las fuerzas más progresistas, bueno, pues hasta hace no mucho han estado mirando hacia otro lado, no han querido saber nada de lo que pasaba en las Fuerzas Armadas. Justificado, pues evidentemente justificado, ¿no? Estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que han dado más de y tenemos que quitarnos la careta, ¿no? Si lo que queremos son dedicarnos al neocolonialismo, que es generar estados fallidos de los cuales enriquecernos, ¿no? Llevarnos el petróleo de Afganistán, claro, o el opio de Afganistán o el petróleo de Irak. Si queremos hacer eso, está muy bien, pero tendremos que decidirlo y tendremos que decir, bueno, pues queremos eso para que nuestra industria armamentística crezca como ha crecido un 44% desde el año 2000 al 2015, queremos eso, bueno, pues perfecto, vamos a votarlo todo, lo decidimos, y entonces los militares, cuando sepan que van a Irak o van a Afganistán y tienen que matar a una persona, tienen que matar a una mujer, tienen que matar a un niño, bueno, pues que sepan que lo están matando por el petróleo, pues para que nosotros tengamos petróleo más barato, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista tenemos que empezar a jugar de forma legítima, ¿no? Y después, cuando tengamos 2 millones de refugiados, como los tenemos a día de hoy, o 20 millones de desplazados, que hay más de 20 millones de desplazados en el Oriente Próximo,
bueno, pues nosotros como europeos diremos, pues es lo que queremos, ahora mismo les queremos dejar morir, pues ya está. Eso es un negocio para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista tenemos que empezar a ser más honestos y los ciudadanos tenemos que asumir la responsabilidad de esas decisiones, ¿no? Claro. El ejército como herramienta del poder económico no tiene mucho interés tampoco de abrir sus puertas a la transparencia, ¿no? Porque... No, por supuesto, entre otras cosas, mira, uno de los últimos movimientos que se han producido en las Fuerzas Armadas son en el año 2011. Los dos jefes de Estado Mayor de la Armada y del Ejército de Tierra, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, ficharon por Santa Bárbara General Dynamics y por Navantia. Entonces es obvio que hay una serie de vínculos entre la cúpula militar, la industria armamentística, las personas más poderosas, los partidos políticos, para que todo esto continúe exactamente igual, ¿no? Si no, habría sido por completo imposible que un estamento como las Fuerzas Armadas permaneciese bueno, pues con el nivel de atraso en muchos aspectos en el que nos encontramos, ¿no? Claro, por el caso de Santa Bárbara nos preguntaban por Twitter esta mañana. Decía, dejadle que os cuente de Santa Bárbara. Bueno, es uno de los grandes escándalos que tenemos, la industria armamentística. Al final tenemos una industria armamentística que ha pasado de facturar 200 millones de euros en el año 2000 a 8.800 millones de euros en el año 2014. Es decir, no existe ningún sector en España industrial o no industrial que se haya multiplicado por 44, ¿no? Y además teniendo en cuenta que los últimos 8 años han sido de una crisis terriblemente aguda, ¿no? Y se supone que hacemos políticas para la paz, ¿no? No, de para la paz nada, porque además si vemos a quién le hemos estado vendiendo el armamento en el primer semestre del año pasado, es terrorífico. Hemos alcanzado unas cifras récord en venta de armamento a Arabia Saudí, país que efectivamente Pedro Morener no es que sea el mejor para estar donde está, ¿no? De hecho, bueno, quizá tendría que ser juzgado por lo que está haciendo, ¿no? Porque vender crítica que a día de hoy no lo hemos hecho, ¿no? Todavía no se ha producido una gran autocrítica, por ejemplo, con el caso del Orgal, y estamos hablando de un episodio gravísimo, muy cercano en nuestra historia y que, bueno, nadie ha mostrado el más mínimo espíritu crítico, ni siquiera los grandes medios de comunicación. Entonces es evidente que todo eso genera la animadversión de un gran colectivo de la sociedad española. Al final es una auténtica anomalía, hablando a nivel mundial, a nivel global, que en un país haya tanto rechazo por parte de un sector tan amplio de la sociedad hacia sus propias Fuerzas Armadas, ¿no? Esto es algo que no pasa ni en países conservadores, ni en países progresistas, ni en países de izquierdas, de derechas, prácticamente en ningún país, ¿no? Salvo en España y en otros países que sí que tienen una historia semejante a la española, como puede ser Argentina, ¿no? Claro, el papel que ha jugado, ¿no? que tú has dicho en los diferentes golpes de Estado. Tú has hablado alguna vez que a ti te gustaría, bueno, lo de la ideología del ejército, que te da un poco más igual, lo importante es un ejército, unas Fuerzas Armadas que representen a la sociedad. ¿Qué valores o qué características crees tú que debe tener las Fuerzas Armadas para acercarse a la ciudadanía en el momento actual, ¿no? Pues yo creo que bueno, que en mi opinión es bastante sencilla. Además siempre digo que es un cambio completamente apolítico. Al final lo que necesitamos son unas Fuerzas Armadas compuestas por ciudadanos. Y ya está, no por esos seres prácticamente mitológicos que se supone que son los militares, que, bueno, pues que tienen unos niveles especiales de vocación, una especial sensibilidad hacia el honor, hacia la integridad territorial, la soberanía de España. Bueno, pues todo eso es completamente ridículo, ¿no? Lo que necesitamos es una serie de militares que cumplan una función como se cumple en cualquier otro sector de la sociedad. Es decir, un militar no es una persona, o no debe de ser una persona diferente a lo que puede ser un policía nacional, a lo que puede ser un bombero, a lo que puede ser un profesor, a lo que puede ser un médico o un enfermero. Obviamente no necesitamos tener una vocación especial, ¿no? Sencillamente tenemos que cumplir nuestro trabajo, ¿no? Evidentemente es un trabajo que desarrollarlo durante 30, 35, 40 años, pues lo normal es que para desarrollarlo te tenga que gustar. Claro. Pero al final lo que nosotros le tenemos que pedir a un militar es que haga bien su trabajo, ¿no? Esta es una situación en la que se encontró Alemania en el año 76, que no está mal, vamos con 40 años de retraso, porque efectivamente cuando ellos terminaron la Segunda Guerra Mundial se encontraron con una estructura en sus Fuerzas Armadas muy similar a la que tenemos nosotros. Una serie de familias controlaban todos los niveles, los altos niveles de la jerarquía militar, y se encontraban efectivamente con
con unas Fuerzas Armadas muy ancladas en los valores conservadores. ¿Y qué decidieron? No, nosotros queremos unas Fuerzas Armadas de ciudadanos, es decir, queremos unas Fuerzas Armadas de universitarios y técnicos. Al final eso es lo que necesitas en cualquier sector de trabajo. Y a partir de ahí, el militar es un ciudadano más. O sea, ni tenemos justicia, ni tienen justicia 50 golpes de Estado en 200 años. Son unas Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército de Tierra, muy vinculadas al franquismo. Ha sido el sostén principal del franquismo, y después, en los primeros años posteriores a la muerte de Franco, pues evidentemente las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército de Tierra, han sido una amenaza permanente para la sociedad, hasta el punto incluso de participar en la creación de grupos terroristas que han asesinado a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, en este contexto, evidentemente, es normal que haya una cierta parte de los ciudadanos que hayan mirado con recelo a las Fuerzas Armadas, pero creo que es algo que hay que superar, ¿no? Sobre todo a niveles de tropa. En las Fuerzas Armadas hay personas, y tú lo sabes también como yo, hay personas con todo tipo de ideologías, y creo que desde ese punto de vista el sector progresista de este país debe dejar de mirar con recelo a las Fuerzas Armadas, porque además no se soluciona nada, ¿no? Lo único que se consigue es que haya cuatro fascistas o pseudofascistas que estén dirigiéndolas y integrarlas de nuevo en la sociedad, y yo creo que ese es el principal avance, ¿no? Yo creo que en el mundo de la defensa, desde luego, es una aportación muy valiosa la que ha hecho Podemos, ¿no? Y esperemos que poco a poco las Fuerzas Armadas terminen integrándose en la sociedad. Claro, yo creo que es fundamental, ¿no? Aparte, la profesionalización que se le ha querido dar desde que se quitó el servicio militar, tiene que ir acompañada de todo esto que comentan, ¿no? Darle desde la sociedad un cierto valor y quitarle ese rechazo, que claro, resulta muy difícil para la gente decir, bueno, sí, el ejército tiene que tener una función, tiene que tener unos valores, tiene que tener un espacio, y claro, lo que no podemos es estar todavía confrontando posiciones, porque con la confrontación no se llega a ningún lado, ¿no? Hay que entre todos darle un sentido, una función y un valor al ejército, ¿no? Profesionalizarlo, limpiarlo, regenerarlo, y bueno, Efectivamente, mira, cuando hay un órgano dentro de la sociedad que no funciona y que no ha funcionado correctamente en los últimos 200 años, y eso es evidente que el ejército no ha funcionado correctamente en los últimos 200 años, en los cuales además, aparte de no haber ganado ninguna batalla, España se ha ido haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Y eso es algo innegable. Entonces, en ese contexto, cuando tú tienes una parte que no funciona, lo que tienes que hacer es entrar e intentar regenerarla, ¿no? Al final, el olvidarte de ella es un problema. Ya digo que hay una enorme justificación, porque hay que ponerse efectivamente en el papel de todo lo que ha hecho o han realizado las Fuerzas Armadas en su historia más reciente, ¿no? Y desde ese punto de vista, el propio Estado tendría que hacer un ejercicio de